Hermano Mario, ya estás de administrador, puedes compartir tu pantalla. Está bien, hermano, enseguida. Compartir. Sí. Hola, hola. Buenas noches, ¿se escucha? Espera, perdón. Sí, pero participamos, ¿no? Muy bien. Vamos a compartir mi dispositivo. Sí, mi dispositivo. Compartir. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Buenas Sí, noches. se escucha. Buenas noches a todos. Bueno, van a disculpar un poco los percances con la tecnología. La tecnología y yo no somos tan buenos amigos, van a disculpar. Se ve la proyección de la pantalla, ¿verdad? Sí, por favor, por acá sí ve. Dice seres físicos y espectrales. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, a ver un poco, antes de iniciar esta segunda clase que tenemos, decirles de que hemos tenido un poco de percances, pero bueno, estamos aquí, pero nuevamente para compartir, digamos, las experiencias y todo, sobre todo las vivencias, ¿no? Sobre nuestro legado y la cosmovisión que nosotros pregonamos permanentemente como andinos, ¿no? En realidad. Entonces, hoy ha sido un día de carnavales. Alguien preguntaba en el grupo, decía, a ver, ¿por qué tiene que hacerse la chaya, digamos, hoy y no otro día, ¿no? Entonces, claro que esto un poco está adaptado también al calendario gregoriano, ¿no? Pero la esencia del anata, del hiscanata, de hoy día, del chaya, digamos, de las casas, es prácticamente una práctica que se mantiene hasta el día de hoy. Entonces, bueno, pues muchos de nosotros hemos estado también en estas actividades, pero ahora estamos para iniciar este curso para hablar precisamente sobre los seres físicos y espectrales. Bueno, primeramente vamos a repasar un poco lo que es la antropologización del universo, clasificación de las distintas ontologías. En esta primera parte, yo quiero poner énfasis a cómo la antropología, como ciencia o como disciplina, encargada de hacer la descripción y el estudio, digamos, de las culturas, ha tratado de entender a diferentes culturas, no solamente andinas, sino culturas que están a lo largo y ancho de nuestro continente prácticamente. Sin embargo, la antropologización del universo precisamente se refiere a que la antropología como disciplina lo ha entendido a los pueblos como entidades que, vamos a decir, que requerían ser pensados, porque el discurso antropológico siempre consideraba el pensamiento
o de los pueblos nativos como un pensamiento supeditado al conocimiento occidental. En otras palabras, era un conocimiento antropológico que se sobreponía a estos conocimientos, ¿no?, de los pueblos indígenas. Entonces, de esa manera ha cubierto, digamos, con una especie de venda científico, y esa es justamente lo que se maneja en el discurso académico en cualquier lugar, ¿no? Entonces, no ha sido, digamos, el indígena o el indio el que realmente ha mostrado su historia, sino el antropólogo ha sido más o menos aquel que ha tratado de interpretar y luego mostrar su historia a través de la interpretación antropológica, ¿no? Entonces, por eso es muy importante a ver de dónde vamos a partir, justamente para entender estos seres que enseguida vamos a empezar a describir una tras otra. Han mencionado los antropólogos como animismo, cuando se los dota, digamos, a los seres naturales de disposiciones y atributos sociales. En este caso, los seres naturales estarían mostrando, digamos, los atributos sociales, como cada grupo, cada comunidad se identifica con alguna planta, con algún animal o con algún ser celeste, y con eso prácticamente empieza a identificarse como si fuera un tótem, digamos, ¿no?, de identidad o de una representación simbólica, entre comillas, simbólica, ¿no? Entonces, eso ha sido prácticamente el discurso que se maneja con respecto al animismo. Luego viene el otro, que es el totemismo, cuando se supone en contrastes diferentes, ¿no? Los no humanos son vistos como signos. En realidad, en el totemismo prácticamente lo que impera es justamente la fuente principal de la naturaleza, pero constituido en signos, ¿no? No hay esa relación todavía de tú a tú, como vamos a ver posteriormente. Entonces, el ser humano sigue manteniendo la supremacía en cuanto al desplazamiento, al despliegue de su subjetividad, al despliegue de sus resonancias más profundas, que los ha adquirido justamente dentro de la comunidad. Entonces, es visto como un signo. Eso quiero que quede muy claro, por favor. Luego hablamos de analogismo. Cuando se entiende una interioridad similar y un soporte físico heterogéneo, ¿no? Pues en este caso, hay un flujo interno que justamente realza o demuestra, digamos, la interioridad similar entre las cosas de la naturaleza y el ser humano. Sin embargo, la interioridad similar en este caso, ¿no? Y sin embargo, la corporalidad, lo físico, lo material, sería lo que está mostrando justamente la diversidad y lo heterogéneo de esto, ¿no? Entonces, el analogismo es como una especie de réplica en sí, ¿no? Del carácter humano con respecto a las plantas, a los animales, a los objetos en sí, a todos los seres que rodean y están desplegados en ese universo. El naturalismo prácticamente es, por ejemplo, en nuestro sentido común moderno, está basada en una ontología específica que considera la causalidad, ¿no? Y eso justamente tiene matrices que parten de Platón y Aristóteles. Entonces, esto prácticamente nos muestra como el ser humano dominante, el único, digamos, que tiene prácticamente todos los atributos de dotar sentido a las cosas, ¿no? Entonces, eso prácticamente se va a materializar ya con Descartes, ¿no? Posteriormente ya prácticamente basada en la razón, donde se va a abolir o se va prácticamente derrumbar todas las prácticas subjetivas, ¿no? Entonces, lo que va a mandar ahí es la razón. Entonces, en base a la razón se construye toda práctica del conocimiento de la ciencia, ¿no? Y sobre todo de la ciencia moderna. Por último,
de esta parte quiero resaltar lo que es el pachamamismo. Aunque no ha sido una definición antropológica, yo diría más ha sido una atribución política, hasta ideológica. Y como acostumbramos a escuchar de las personas o de las sociedades, ¿no?, que no conocen en su verdadera dimensión la cosmología de los pueblos. Entonces, sencillamente acuden a respuestas muy superficiales, y cuando hablamos de cosas muy profundas, claro, al no entender eso y al tener un vacío, lo etiquetan bajo el concepto de pachamamismo, ¿no?, que sería considerado, digamos, como un culto a la Pachamama, simplemente, ¿no? Entonces, este encasillamiento o encapsulamiento, digamos, con esta categoría de pachamamismo, prácticamente hace el subterfugio total y absoluto de las verdaderas prácticas y valores que emanan de las comunidades, ¿no? Entonces, el pachamamismo es simplemente una respuesta muy simplista y superficial de las personas o de las sociedades que no conocen justamente este tipo de prácticas de los pueblos andinos, ¿no?, y de otros pueblos que están en otros lugares también de nuestro continente. Bueno, vamos a pasar a lo que son los objetivos. El primer objetivo que nos hemos planteado para esta clase charla es identificar los seres visibles e invisibles que fluyen en las unidades sociales del presente en función a sus propias relaciones sociales, étnicas y cosmológicas. Este objetivo hace una interpelación, hace un cuestionamiento a la hegemonía antropologizante que acabamos de mencionar hace un momento. Lo que nosotros pretendemos es, si bien entramos a una comunidad o estamos estudiando cualquier caso que nos toca investigar, tenemos que necesariamente partir de las propias relaciones sociales, étnicas y cosmológicas de las comunidades, ¿no? En este caso, si hablamos de los Andes, del altiplano, de los ayllus y las marcas, ¿no? Entonces, si vamos a partir de esas lógicas propias, ¿no?, que son practicadas en la comunidad, los resultados van a ser más fructíferos, más productivos, y obviamente va a tener una cercanía muy parecido a la realidad. Entonces, por eso hemos planteado este objetivo de acercarnos a partir de sus propias categorías y de sus propios marcos lógicos, digamos, que se construyen las comunidades, ¿no? Luego, como segundo objetivo, tenemos clasificar los seres materiales y espectrales para comprender los principios básicos con los que operan al interior de las unidades sociales del mundo andino. Si bien en el primer objetivo vamos a identificar a esos seres, en el segundo objetivo vamos a clasificar qué tipo de seres, cuáles son sus cualidades, sus atributos, sus características, y en función a qué se despliegan, lanzan, digamos, la dinamicidad tan voraz. Algunas veces también están muy estáticos, otras veces se despliegan, se repliegan. Es decir, hay un espectro, digamos, múltiple del accionar, digamos, de estos seres que enseguida vamos a conocer. Entonces, estos son los dos objetivos que hemos planteado para esta clase, y espero que esté legible y entendible. Bueno, Kitinaka Prisa, Acapachana Hakirinakaja. ¿Quiénes son los seres de este universo? Entonces hemos identificado los seres visibles, los seres invisibles. Dentro de los seres visibles están los humanos,
están los animales, están las plantas, los artefactos, los cuerpos celestes, accidentes geográficos y muchas otras cosas más. Prácticamente cuando hablamos de seres visibles, estamos hablando de seres materiales o físicos en este caso. Y estos seres son los que están poblando junto a los seres humanos en el universo cosmológico donde se interrelacionan y donde generan una alta relación de interdependencia. Posteriormente pasamos a lo que son los seres invisibles. Los seres invisibles están constituidos por algunos flujos, multiplicidad de vientos, ahayu y espíritu. Cuando hablamos de flujos nos estamos refiriendo a los olores o sabores, nos estamos refiriendo a los colores, es decir, incluso a los flujos, por ejemplo, biológicos que emanan de los seres humanos y de los animales. Entonces, ese tipo de llamemos en este caso, para entender bien, cosas que tienen vida, ¿no? Y que van a incidir en la vida de las personas dentro de la comunidad. Cuando estamos hablando de multiplicidad de vientos, en la manera y en el modo de entender occidental, conocemos pues claro el solo viento, ¿no? Es como si fuera único, ¿verdad? Pero en el mundo andino y sobre todo en el universo aymara, el viento prácticamente tiene diferentes, está constituido por diferentes características, ¿no? Hay vientos del sur, que son vientos de la helada. Hay vientos del norte, que son vientos de la lluvia. Hay vientos que vienen desde el este, son vientos de la enfermedad o del resfrío. Hay vientos malignos, donde el viento prácticamente está representado por personas de tercera edad, y estas personas, por ejemplo, claro, a simple vista de los humanos normales, no es visible. Entonces, cuando el remolino, cuando hay un ventarrón fuerte, siempre está en medio de ese viento un abuelo, una abuelita, ¿no? Vestida de color negro. Entonces, nos estamos refiriendo a ese tipo de vientos que inciden igualmente en la constitución y en la formación de las cosmovisiones andinas, ¿no? El ahayu, que es el espíritu. El ahayu es prácticamente un ser espectral. Puede tener su origen o génesis después de la muerte del ser humano, o después de la muerte de los animales, o de las mismas plantas. Es decir, cada uno tiene su espíritu en realidad, ¿no? Aparte de tener la corporalidad, lo físico, también está acompañado por la parte espiritual. Entonces, esta parte espiritual es lo que prácticamente en las noches o a cualquier hora de la noche empieza a desplegarse y va pues recorriendo de población en población, ¿no? Entonces, por eso el ahayu, el espíritu, es considerado como un ser muy peligroso y letal, ¿no? Porque puede causar la muerte de las personas que cuando impactan o cuando hay ese encuentro repentino con el ahayu, con el espíritu, hasta puede causar la muerte, ¿no? Entonces, por eso es importante, digamos, considerar los seres visibles también, ¿no? Entonces, tenemos ahí dos grupos que permanentemente están en conexión, y eso es lo que el ser humano va a tratar de equilibrar a través de los espiritualistas, ¿no? Kunjama Prisa Akapachana Hakirinakaja o Hakirinaka. ¿Cómo son los habitantes de este universo? Si partimos de una lógica, occidental, vamos a entender que cualquier comunidad, cualquier marca o cualquier universo social
está poblado solamente de humanos y nos olvidamos del resto. Sin embargo, cuando partimos de una lógica, de una visión del Marca y del Ayllu, vamos a entender de que el ser humano es apenas uno más de los habitantes que va a poblar ese universo social. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí definido en la categoría Aymara, que no hemos podido traducir con exactitud, pero más o menos se aproxima, ¿no? Taqikunasa Hiwas Hamawa. Todos son como nosotros. Esta categoría prácticamente nos está llevando a entender de que todas las cosas, no interesa si tienen vida o no, son como nosotros. Y cuando dice todos son como nosotros, entonces estamos entendiendo de que hasta una montaña, un río, los accidentes geográficos, el agua o el lago, o el viento, las nubes, las estrellas, prácticamente todo lo que constituye ese universo es como nosotros. Por eso este concepto muy importante que viene desde el pasado, ¿no? Nairaja, kuna uiwanakasa, la kunakasa, hakerua tukupjerina, o tukupjeritana. Esto es clave, ¿no? Nos está diciendo que en tiempos primigenios, o podemos decir en la época de la ancestralidad, cualquier animal o cualquier ser considerado salvaje o domesticado se convertía en humano. Entonces ahí prácticamente nace de que la animalidad se constituye en la humanidad y viceversa, ¿no? Más adelante vamos a poder entender esto también. Entonces ya está adquiriendo forma, ¿no? De cómo las cosas se van constituyendo prácticamente, siendo animales, siendo plantas o siendo objetos, entre comillas, inertes, cómo se van convirtiendo para ser similares o semejantes a los seres humanos, ¿no? En este lado tenemos, en el lado derecho, Ma Huachchatakija, Kunakalasa Lawasa Arsuriwa. Traduciendo al castellano, podemos entender de que para un huérfano que ya no tiene madre ni padre, o puede ser incluso ningún familiar, hasta un palo, hasta una piedra, habla. Entonces, esto nos está demostrando de que cuando esa persona está solo, las cosas inciden, pues, como si fueran otras personas. En su momento de soledad, llenan estos vacíos que posiblemente el diálogo que realiza con los palos o con las piedras, prácticamente lo tiene en equilibrio, en armonía, a esa persona, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo de que también las piedras o los palos hablan con las personas. En síntesis, podemos ver claramente que hay lo que hemos denominado la categoría de la antropomorfía del universo. Es decir, el universo mismo se parece a nosotros y nosotros nos aparecemos también al universo. Hay esta red, este flujo permanente y continuo que estamos visibilizando y materializando. No es solamente en ideas, no es solamente en discursos rituales o domésticos o discurso cotidiano, ¿no? La que se maneja, sino que es una característica, una cualidad de los seres que pueblan ese universo, de cómo todos se pueden interrelacionar dialogando de manera muy, muy simétrica en este caso, donde no existe hegemonía de ningún ser sobre el otro, ¿no? Esto me recuerda un poco a los conceptos que ha acuñado Gilles Deleuze, ¿no? Cuando dice la inmanencia absoluta, es decir,
donde hasta una garrapata, hasta donde una pulga tiene el mismo valor que el ser humano, ¿no? Entonces, esto un poco también en el mundo andino y sobre todo en el universo aymara, podemos entenderla como la antropomorfía del universo. Bueno, tenemos la taxonomía de los seres visibles e invisibles. Vamos a empezar primero con los seres prototípicos. Cuando hablamos de seres prototípicos, hablamos de esos seres mayores, los que son mayormente temidos en la comunidad, porque estos seres son letales, ¿no? Son predadores, y tienen sus tiempos específicos también, como vamos a detallar enseguida. Uno de esos seres, por ejemplo, vamos a empezar, en su generalidad se llaman antahuallas, seres predadores más temidos. Y como número uno tenemos ahí el ninamanta o aerolito. Muchos conocen como la estrella fugaz, pero este ser cae del universo del alajpacha, ¿no? Del cielo. Y este ser puede impactar al ser humano, puede impactar a una unidad doméstica del ser humano, puede impactar sobre los animales, y cuando hay ese impacto directo sobre la corporalidad, causa la muerte. Y por eso es muy temido este ser. Y generalmente se presenta en tiempos de invierno. En realidad, esa es la época donde aparecen estos seres con mayor frecuencia, ¿no? Segundo, tenemos el yijulijo, ¿ya? O el quejoquejo. El yijulijo se traduce como el destello y el quejoquejo es el trueno en realidad. Y estos seres prácticamente propician su presencia en tiempos de lluvia. Justamente ahora, ¿no? Enero, febrero, hasta mediados de marzo, el quejoquejo es un ser temido en las comunidades. Para poder un poco, digamos, poner en un diálogo y para poder, ¿cómo podemos llamarlo? Para poderlo poner al quejoquejo, al trueno en este caso, para poner para que no sea tan fuerte como predador, siempre se acude a las ritualidades, ¿no? Y eso vamos a mostrar más adelante, qué es o cuáles son esas ritualidades que despliegan los amautas o los chamacanes, ¿no? Que son los espiritualistas que empiezan a controlar esto. Hay que mencionar otra cosa más, ¿no? Los seres prototípicos, como hemos dicho, son los primeros en la lista de los seres predadores. Por eso lo llamamos seres prototípicos, porque son seres que permanentemente le preocupan al ser humano, la comunidad, y por su alta letalidad, ¿no? Porque puede causar muertes, enfermedades, muchas cosas, ¿no? Y esto hace de que el ser humano esté permanentemente preocupado y esté buscando elementos o insumos para poder contrarrestar. Lo llamaríamos también como si fuera un acecho o fustigo muy fuerte, ¿no? sobre la comunidad y los seres humanos. Entonces, la lucha espiritual para poner en equilibrio va en ese sentido, ¿no? Tenemos luego los seres que gestan dolencias. Usuntaya Sirinaka, seres que gestionan enfermedades. Primero tenemos los accidentes geográficos y dentro de esos hemos podido identificar Jauranaka, los ríos, Contunaca, los montículos, Chusacoyunaca, cerros vacíos, Umajalsunaca, ojos de agua, o manantiales puede ser también, ¿no?
Este grupo de seres que habitan en los accidentes geográficos prácticamente causan enfermedades, ¿no? Enfermedades, por ejemplo, la fiebre, puede ser, por ejemplo, la diarrea. Entonces, los seres humanos están prohibidos para que se acerquen a esos lugares. Y en la comunidad, por lo menos en un área medianamente amplio, todos conocen esos áreas. Si hiciéramos hoy o mañana una inventariación de los espacios o de las toponimias, digamos, que existen en las diferentes comunidades, de seguro que nos vamos a encontrar con cientos y cientos de estos espacios que son muy respetados dentro de la comunidad. Luego tenemos lo que son los chipi de los animales salvajes. En Aymara lo llaman Janiwa Uiwanakaruja Hachayeñakiti, Chipisiriwa. Traduciendo más o menos podemos entender, no hay que hacer sufrir a los animales, porque es como una especie de karma que nos puede volver en un efecto boomerang en este caso, ¿no? Es decir, hoy lastimamos nosotros, pero luego ellos nos lastiman a nosotros también. Entonces, por eso el chipi es una categoría que define exactamente de cómo el ser humano tiene que tratar a los animales. Y dentro de este grupo están los hampatunakas, dice, ¿no? Siempre poniendo en plural, ¿no? Sería hampatu de manera singular, los sapos en este caso. Asirunak, las víboras. Jararunkunak, lagartos. Hamachinaka, aves. Son estos seres que no son, pues, animales domésticos en sí, ¿no? Son animalitos salvajes. Y cuando hablamos de los animales salvajes, en la cosmovisión de las comunidades aymaras, estos animales tienen sus dueños, ¿no? Entonces, por eso nosotros no podemos tratar de disponer de ellos de manera fácil, sino que tenemos que pedir permiso a los dueños de cada uno de estos seres, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, esta multiplicidad de seres que también, si nosotros como humanos lo hacemos algún daño o podemos incluso matar y en ese momento nosotros mismos nos estamos buscando la contraofensiva, en este caso, del sufrimiento, ¿no? Del sufrimiento humano. Luego, el tercer grupo tenemos lo que son los hachjaña de las plantas domesticadas, ¿no? Ukaachunakaja hachjasiriwa, dicen los abuelos. Es decir, los frutos. Si lo botamos o lo pisamos, saben llorar o van a llorar. Y al llorar, así como en el chipi hemos descrito, las plantas nos van a traer igualmente. Incluso hablan de castigos, ¿no? Y el castigo sería, por ejemplo, si pisamos este año papa o lo botamos así nomás sin tomar en cuenta su importancia, entonces lo más seguro que el año no va a haber esa papa, ¿no? Va a haber, no va a haber, va a haber un año donde no hay producción e incluso puede haber hambrunas de eso, ¿no? Entonces, dentro de ese grupo están los choqui, los papa, la pilla, que es la oca, el uyucu, la papaliza, y la hawasa, ¿no? Que aunque no es andino, pero se lo ha integrado, digamos, a la cosmovisión andina, el Abas, ¿no? Entonces, son estos grupos, ¿no? Como vemos, los que también permiten que el ser humano genere, pues, entonces, un comportamiento con valores, un comportamiento con ética, por eso hemos llamado con ética de convivencia, porque si no respetan esas reglas, ¿no? Cualquiera hace lo que quiere o prácticamente transgrede las reglas, está condenado prácticamente, como habíamos dicho alguna vez, a la letalidad, digamos, no diría castigo, sino a la fuerza, digamos, de estas, a la fuerza, digamos, de estos predadores, ¿no? Que
lo tienen siempre acechando al ser humano. Seres predadores normales. Bueno, hemos denominado normales, no hemos encontrado un concepto específico, digamos, que pueda mostrar otro nombre, ¿no? Y por ahora manejamos normales, ¿no? Mancantasidinaca, seres predadores. Por ejemplo, tenemos los cocanaka, los árboles. Haquejihuatanaca, las personas muertas. Uihuajihuatanaca, los animales muertos. Joconaca, ojos de agua. Mancanaca, alimentos. A ver, vamos a entender cuáles son las características de estos seres. Aquí en las comunidades aymaras, por ejemplo, del lado de Tiahuanaco, que hemos hablado la otra vez, hay todavía comunidades que tienen mucho respeto por ciertos árboles, como la quisuara, como la queñua, que según ellos no hay que plantar cerca de las casas donde viven los humanos, porque estas plantas crecen con un follaje realmente impresionante y están bien sanos, pero eso es gracias a que estas plantas están consumiendo el aliento y están consumiendo la sangre de las personas. Y de hecho, pasan meses y años, uno de los integrantes de esa unidad familiar muere y se le atribuye esa muerte a las plantas predadoras. Luego tenemos al Haquejihuatanaca, personas muertas. Cuando, por ejemplo, muere una persona y está con boca abierta, entonces el intérprete, que normalmente son este grupo gerontológico, ¿no? De los abuelos y de las abuelas, o alguna vez también acompañan los chamacanes, los yatiris. Entonces ellos interpretan cómo está la boca de la persona, cómo está el ojo incluso de las personas que ya están muertas. Si está abierto, entonces esta persona lo más seguro es que se va a llevar otra persona más, ¿no? Ese es uno. Y cuando el mismo día del entierro de esa persona muerta, llegan a la casa y tienen que pasar saltando el fuego, entonces los que interpretan el fuego igualmente dicen, ah, no, mira, hoy hemos enterrado a esta persona y el fuego está anunciando, y justo, mira, en el fuego hay una imagen de una persona que conocemos. Puede ser persona XY, que conocemos, esa es la persona que va a morir. Entonces, esa es la lectura y la interpretación que se hace, digamos, cuando se realizan estas ceremonias o ritualidades con respecto a las personas que han fallecido. Los animales muertos, igualmente, son predadores, ¿no? Por ejemplo, hablamos de los gatos, hablamos de los perros y de otros animales. Y cuando estos animales, digamos, están en un río así botados, o puede estar ahí al borde de un camino, de una senda por donde se trasladan las personas, entonces, de repente puede ver eso, ¿no? Incluso una señora que puede estar embarazada, entonces estos animales afectan y atacan directamente al ser humano que lleva en su vientre la señora, ¿no? Entonces, en este caso la guagua, ¿no? Al bebé que está dentro de la vientre. Entonces, cuando terminan ya, no sé, algunos meses, el bebé o la guagua prácticamente no nace, ¿no? O es que si nace, ya nace con muy fuertes síntomas de raquitismo, es decir, bien flaquito o flaca, ¿no? Entonces, ese tipo de nacimientos prácticamente están llevando, digamos, a perecer a esa persona, ¿no? Es decir, a la muerte. Joconaca, ojos de agua. Estos ojos de agua prácticamente son
lo que actualmente conocen como los encantadores, es decir, hay historias o microhistorias, ¿no?, que fluyen en las comunidades y dicen, en este río, por ejemplo, una vez se lo han comido a un grupo de músicos, dicen. Mucho impresionante, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Estaban viniendo de una localidad para ir a a otra localidad del valle, pero ellos habían tocado música en ese lugar, banda en este caso, y habían tomado muchas bebidas y se habían quedado ahí durmiendo, pernoctando, digamos, esa noche. Sin embargo, no estaban pernoctando en una habitación, algún lugar donde haya ¿no?, un bajo techo, sino que habían estado pernoctando en un río, en un ojo de agua en este caso. Y todos al día siguiente estaban desaparecidos porque el humajalso o el joco se los ha predado, ¿no? Se los ha comido. Y los alimentos, en cuestión de alimentos igual, ¿cómo puede ser que la comida es comida de los humanos, pero a la vez también la comida come a los humanos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy típico aquí en los Andes y sobre todo en las comunidades aymaras es la apilla, la oca. Cuando dice, después de mediodía, no puedes comer la oca, ¿sí? La oca cruda. Normalmente se escarba la oca y se pone pues al solcito, ¿no? Para que salgan los gusanos, todo eso, pero la regla de los abuelos es que a partir de mediodía para la tarde no se comen la oca, nada de eso, porque te va a comer a ti, ¿no? En Aymara dicen, Haniwa uka apiyanakaja mancañaquiti. Mamama tatama mancantas cochata. Es decir, no debes comer esa oca porque estás comiendo a tu mamá o a tu papá. Entonces, impresionante, ¿no? Cómo la oca puede facilitar o puede posibilitar a que el mismo ser humano, en este caso el que está ingiriendo la oca o el que está comiendo, a la vez, a la par de eso, esté comiendo a su papá y a su mamá. Seres caníbales. Este es otro grupo de los seres que hemos podido identificar en las investigaciones, ¿no? Hupanakpacha mancantasirinaka. Seres caníbales y autodestructivos. Tenemos aquí como primer ejemplo, ¿no? Acá tapankiuka kaunanakaja janiwa unijatañakiti. Los huevos de ese nido no se deben mirar. Bien interesante esto, más que todo está relacionado con los aves, ¿no? Los aves que anidan en cualquier lugar y en los arbustos o pueden estar en medio de los cultivos. Y cuando el ser humano en realidad levanta el huevo o puede mover su nido, estas aves, por ejemplo, ya no vuelven a anidar o ya no vuelven a empollar en el mismo nido, ¿no? Abandonan prácticamente. Y lo que hacen es más bien ponerse en sintonía con el granizo, ¿no? Se ponen en sintonía con el granizo y cae la granizada por la tarde. Y si el nido estaba más o menos, no estaba tanto estaba cubierta, digamos, en una vegetación espesa, entonces prácticamente los huevos, el nido se destroza. Entonces a eso lo llaman los abuelos como si los mismos aves estarían invocando, haciendo la rogativa para que el granizo llegue y destroce. Por eso hemos puesto seres caníbales y autodestructivos. Y otro de los ejemplos más claros que nos muestra esto, por ejemplo, es este, ¿no? Acá llullu choquenakaja, janiwa lupimpi unjeñaquiti. Las papas tiernas que están lactando todavía, no hay que mostrar al sol.
En Aymara dicen ñuñusquiwa, esa papita ñuñusquiwa. Cuando dicen ñuñusquiwa, están prácticamente mencionando que esas papitas todavía que no se pueden bajar todavía, que no se pueden cosechar, están lactando, ¿no? Ahora, cuando alguien va a la chacra, por ejemplo, esta época de los carnavales, hay algunos sembradíos de papa que todavía no están pues con productos bien formados, ¿no? Es decir, no están bien maduros, ¿no? Entonces, va alguien, destapa, digamos, la raíz de la papa para ver si tiene o no tiene fruto, y si tiene, son esas papitas que se están pelando, son bien tiernitas, ¿no? Y si eso ve el sol o los rayos del sol, por la tarde nuevamente se invoca el granizo o la helada. Y al igual que esos pájaros o esas aves que hemos descrito, hace la rogativa para que estos seres sobrenaturales caigan sobre ese espacio y se autodestruyan. Entonces, esa es la lógica que mantienen tanto los animales y las plantas en relación a la lógica, digamos, desplegada de los seres humanos, ¿no? Entonces, por eso lo hemos denominado seres caníbales. ¿Se oye, verdad? Perdón, ¿se oye, verdad? ¿Se escucha? Sí, sí, le escuchamos perfectamente. Muy bien, muy bien. Vamos entonces. Hay otro grupo de los seres que lo hemos denominado seres de la transformación. Los seres de la transformación prácticamente tienen un carácter panandino. Ya desde la década de los finales de los 80 y todos los 90, incluso este tipo de seres ha sido parte de programas radiales. Se transmitían, por ejemplo, en radionovelas. Y todo el mundo, sobre todo la gente que entiende Aymara, estaba atento pues a esos radios que transmitían o emitían estas radionovelas, ¿no? Entonces, y actualmente está muy arraigado todavía en las comunidades, los seres de la transformación. Haker Tukur Lakonaka, animales que se convierten en humanos. Uno de ellos es, por ejemplo, el zorro, ¿no? Tibulan Huaynaru Tucutapa, el zorro que se convierte en joven galán. La historia de las comunidades menciona al zorro como un ser muy habilidoso, ¿no? Un ser bastante, ¿cómo podemos llamar? En Aymara lo llaman salta, pero que tiene tantas habilidades para convertirse en joven. Y en uno de esos se acerca a una fiesta propiciada por una familia y al estar presente en la fiesta, enamora pues con una joven, con una cholita de esas. Y bailan en la fiesta, comparten todo. Y uno de esos maestros, digamos, de ceremonia, hace explotar una dinamita. Y en ese momento el zorro prácticamente por susto se vuelve a convertir en zorro, ya no es el joven, ¿no? Se convierte en zorro y se escapa de ahí, ¿no? Y las personas sorprendidas se quedan, ¿no? Mirando el zorro, cómo se perdía ahí en el horizonte, ¿no? Entonces, cuando el zorro se convierte de zorro a joven, lo llamaríamos un ser de la transformación, y cuando el zorro se convierte del joven humano a nuevamente zorro, lo llamaríamos la contratransformación. Entonces, ese carácter, digamos, de transformación es, como hemos mencionado, muy, muy presente todavía en las comunidades en la actualidad. Luego tenemos el otro, que es el Maykukunturi, el cóndor que se convierte en joven de chalina blanco, igual.
El Maico Kunturi prácticamente hacía tenía más o menos otro ser que le competía en sus actividades, que era Lorenzo, ¿no? Otro ave en épocas primigenias del mismo tamaño que el cóndor, ¿no? El Lorenzo es el picaflor de los Andes, ¿no? Entonces, en una de esas había una pastora, había una cholita que estaba pasteando pues sus ovejitas ahí en las serranías, y el cóndor se convierte en un joven bastante simpático, con una chalinita blanco, y le conquista a la cholita, a la pastora. Y deciden enamorarse, y el joven, que era el cóndor, le invita pues a jugar a la cholita, ¿no? Aquí llamamos epi, es decir, en el primer turno el joven lo cargaba a la cholita y le hacía dar la vuelta por ahí así corriendo, ¿no? El segundo turno también a la cholita que tenía que cargar al joven, ¿no? Y bueno, así era la secuencia, digamos, de los juegos. Y en una de esas, de repente, de manera sorpresiva, cuando le tocaba cargar a la cholita, es decir, al cóndor, inmediatamente, de manera muy espontánea, el joven humano de chalina blanca se convierte en cóndor y se lo lleva pues a la cholita. Y se lo lleva a la cordillera, a una de esas cordilleras nevados, ¿no? A la cordillera oriental. Y la cholita desde ese momento se queda ahí, ¿no? La pastorcita en este caso se queda ahí en el cerro, perdón, en la montaña. Y uno de los testigos que ha visto eso era el Lorenzo, este picaflor, que en tiempos antiguos era del mismo tamaño del cóndor, ¿no? Entonces el picaflor anoticia a la familia de la cholita, ¿no? Y la familia, por supuesto, muy preocupada, lo invita a que el picaflor, el Lorenzo, lo traiga a la cholita de vuelta a la casa, ¿no? Entonces, mientras el conde va a buscar alimento, el Lorenzo, en este caso el picaflor, va pues al nido del cóndor y lo trae de vuelta a la cholita a su casa. Entonces, la familia de la cholita, muy satisfecho, contenta, feliz por ver nuevamente a su hija en la casa, y como agradecimiento le dan pues al picaflor varias flores, ¿no? Le ofrecen todo lo que él quería en sí, ¿no? Y cuando el cóndor vuelve a su nido, ve un nido vacío. Y ya no estaba la cholita ahí. Y sus primeras investigaciones, indagaciones del cóndor, apuntan directamente al picaflor, al Lorenzo. Y así se entera de que el Lorenzo había sido efectivamente el que lo había llevado a la cholita de vuelta a su casa. Y hay una pelea. Y en esa pelea el cóndor gana y lo despedaza al picaflor, que era obviamente de su tamaño, ¿no? Y al despedazarla, el picaflor se va así en plumas, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y esas plumitas se han convertido en el picaflor, y hoy en día podemos ver, por eso los picaflores, los Lorenzos, tan chiquitas ya, ¿no? Ya no son del tamaño del cóndor. Entonces, por eso este relato es bien importante e ilustrativo entender, ¿no? Cómo el cóndor se convierte en humano y se convierte también, o también se convierte en, ¿no? De humano a cóndor y de cóndor a humano, ¿no? Entonces se manejan las dos lógicas. Y por último tenemos el otro, ¿no? Que es Kaira Hampatun Tawakoro Tukutapa, el sapo que se convierte en una mujer joven. En este caso es la misma lógica que hemos aplicado en los dos primeros. Cuando la joven, es decir, cuando el sapo se convierte en una joven muy hermosa, muy bella, el joven humano se enamora y se casan, conviven, y cocina prácticamente lo que cocinan los humanos, todo eso, pero en una de esas
los suegros, en este caso el papá y la mamá del hombre, van de visita a su cuarto, a su casa, y en eso ven, pues, no a la joven, no a la cholita, sino simplemente un sapo durmiendo en la cama del joven, ¿no? Entonces, ahí también se ve que el sapo se convierte en una cholita hermosa y que enamora a los jóvenes. Entonces, ahí podemos ver las implicancias que tienen estos relatos, estas narrativas, digamos, en las comunidades andinas, ¿no? En los seres de la transformación y de la contratransformación. Luego tenemos otro grupo de los seres que son los seres emisarios de la muerte, Almakatunak, los seres que agarran el alma de los humanos. Es decir, son como una especie de dueños, los que están decidiendo quiénes tienen que ser, pues, los que van a pasar al mundo de la vida de los muertos en sí, ¿no? Y entonces, hay decenas de estos seres en sí, pero para esta clase hemos puesto 3, ¿no? El taparacu, que es la mariposa nocturna. El taparacu suele normalmente posarse en el techo o dentro de las habitaciones, ¿no? De los humanos. A veces está en la puerta y lo primero que se hace es ver y de manera sorpresiva dicen, no, el taparacu está ahí, alguien va a morir. Es como un presagio, ¿no? Que está anunciando, ¿no? La muerte de alguien. Y las personas, por ejemplo, que interpretan muy bien el color, el tamaño de la mariposa nocturna, eh, construyen el discurso y dicen, ¿no? Es decir, interpretan en sí. Ah, no, este año va a morir una persona mujer, va a ser un hombre, incluso pueden decir el tiempo, si va a ser para inicios del año o para finalizar el año, ¿no? Entonces, es muy importante por eso hablar con estas personas que todavía hay muchas de ellas todavía que conocen e interpretan a este ser que es el taparaco, ¿no? Luego tenemos el Añutay Chojo, el orín del zorrino. Claro, si nosotros viajamos ya con nuestra percepción, con nuestro conocimiento occidental, en cualquier minibús o en cualquier bus que vamos a estar, y olemos pues el orín del zorrino y bueno, caramba, ¿no? Lo sacamos ya como un elemento apestoso nada más, ¿no? Pero en las comunidades todavía tiene otro razonamiento, ¿no? Otra forma de interpretación. Cuando se huele, por ejemplo, el orín del zorrino, se relaciona y se lo asocia igualmente con la muerte de alguien, de una persona. Porque al orín del zorrino se lo considera como el jaquehuila, como la sangre de los humanos. Entonces, cuando se trata de la sangre humana, directamente está invitando, digamos, a la muerte de una persona, ¿no? De la comunidad. Y por último, el esque, que es la polilla. Igual, suele infestarse, suele llenarse en algunas unidades domésticas el esque o la polilla. Entonces, igualmente, cuando se lo ve y se lo asocia directamente con la muerte de alguien de esa familia, o puede ser de alguna otra familia, pero de esa comunidad. Entonces, esos son los seres emisarios de la muerte, es decir, los que constantemente están yendo de aldea en aldea, de familia en familia, como haciendo invitación a las personas para que pasen a esa otra vida de la muerte en este caso, ¿no? Parece paradójico, ¿no? Pero las lógicas por donde se despliegan y donde generan estos flujos, digamos, de interacción, de interrelación y sobre todo de miedo también, porque las personas que ven eso siempre están asustados, siempre están de miedo, ¿no? Entonces, para eso también tienen que generar elementos que contrarresten, ¿no? Y eso vamos a ver enseguida también. Luego tenemos a los seres que cultivan. Jupanakaja y Apucha Jarakiwa. Isakana Apilla y Apunacapa, la hoja de la perdiz. En realidad, en la cosmovisión de las comunidades
actuales, la perdiz es la que permanentemente está cultivando su oca, el cultivo de la oca. Entonces, por eso lo llaman Isaac Apilla. Y es exclusivamente de los perdices, ¿no? Que están cultivando. Otro de los seres que cultiva son los jamachis, los pájaros, ¿no? El cultivo de los pájaros. Normalmente ellos están cultivando estos musgos, que son bastante frecuentados por ellos, pero que no consumen tampoco, ¿no? Estas aves, por ejemplo, los pichitancas, ¿no? Los ruiseñores andinos serían, ¿no? Van cultivando el musgo, ¿no? Pero no comen, simplemente son los cuidadores de ese cultivo, ¿no? Entonces, ese es un relato igual casi panandino, ¿no? Luego los chulpanaca y apunacapa, el cultivo de las chulpas. Cuando estamos hablando de las chulpas, estamos hablando de manera genérica de esos seres primigenios, es decir, de las personas que hace cientos o miles de años han muerto y que estaban pues en esos lugares que estaban construidos, ¿no? Donde estaban construidas las chulpas, perdón. Entonces, producto de eso, sigue manteniéndose activo, digamos, ese lugar, el lugar donde se enterraban a los muertos. Y estos muertos son los que permanentemente están cultivando alrededor de su aldea. Por ejemplo, están cultivando el ajarjupa, que es una especie de quinoa que no se consume por los humanos, ¿no? También papas silvestres, que no están domesticados y normalmente y de manera común están pues alrededor de estas chulpas, ¿no? Donde están enterrados esos muertos primigenios. Y la actividad de estos muertos es permanente en el cultivo, más o menos parecido a la actividad de los humanos, ¿no? Cuando hacen su agricultura también. Luego tenemos los seres que comen con su boca y con la boca de otros seres. Y acá la capampi mancarinaca, los que comen con la boca de otros. Dentro de eso, por ejemplo, hemos identificado los huacacala o piedras tutelares, ¿no? Tienen bocas dispersas. Es decir, en cualquier lugar que una persona se puede caer, se puede accidentar y se asusta. Sin embargo, los que se apropian de ese susto son estas huacacalas o piedras tutelares. Y las personas de la comunidad atribuyen directamente al acecho de estas piedras, a las huacacalas. Y dicen, no, las huacacalas son los que nos están acechando y están causando la enfermedad. Pero resulta que esa persona no se había sentado sobre la piedra ni había transgredido ningún tipo de relación que hay con la huacacala, con esta piedra tutelar. Más bien esta persona que se ha enfermado se ha accidentado en otro espacio, en otro lugar. Sin embargo, se le atribuye al ojo y la boca de este huacacala, ¿no? Por eso hablamos de la boca de otros. Huacanicala o piedra con faja, come a través de la boca de otros, igualmente. Estas huacanicalas están muy concentradas, ¿no? En las comunidades, en cualquier lugar, ¿no? Donde puede desplazarse el ser humano, va a encontrarse con estas piedras. Y si el ser humano levanta una de estas piedras y lo rompe, de manera inmediata lo que va a causar es dolor de los huesos, dolor de los nervios, ¿no? Entonces, por eso normalmente se dice, ¿no? ¿Qué piedra has roto? Entonces uno dice, no, pero yo roto esa piedra. Bueno, es huacani. Entonces, si no se lo trata a la persona que está con estos signos ya de enfermedad, entonces el que se va a encargar de comérsela a esa persona son esos seres que hemos mencionado, los predadores normales y los predadores prototípicos, ¿no? Rayo cala o piedra del rayo tiene boca dispersa y boca desplegada, y boca plegada a la boca de su padre. Este ser es muy importante porque tiene mucha historia en las comunidades actuales, ¿no? Las comunidades aymaras. Rayucala se le dice a una piedra redonda
parecido a un óxido pesado, y se le atribuye de que estos rayocalas o estas piedras del rayo han caído justamente por la vía del rayo del trueno, es decir, su padre y su madre, las que han dejado aquí en la tierra, son justamente el rayo, ¿no? Entonces, por eso se lo dice, es rayocala, es hijo del rayo en realidad, ¿no? Entonces, por eso los chamacanes, los yatiris, toda la institucionalidad espiritualista que está constituida en los Andes y en las comunidades, tiene como uno de sus auxiliares a este rayo Kala, porque es el hijo del rayo, ¿no? Entonces, cuando hablamos, digamos, de una boca plegada a la boca de su padre, es cuando se lo transgrede en las reglas de interacción, de interrelación. Entonces, invoca y hace la rogativa esta rayo Kala a su padre, que es el rayo. Y es como decir, está destinando a esa persona que ha transgredido para que sea la comida del rayo, ¿no? Entonces, por eso hemos mencionado esto, los seres que comen con su boca y con la boca de otros seres, ¿no? Luego tenemos otro grupo de seres que están en reposo y movimiento. Tarnakirinaka, Macha Kankirinaka, los que caminan y los que no caminan, ¿no? Tenemos al Tayanaka, los vientos que hemos mencionado al principio. Hay muchas historias locales que relatan y narran que el viento, cuando es maligno, siempre se convierte en un humano. Puede ser una persona mayor, varón, o una persona mayor, mujer. Entonces, estos seres prácticamente tienen esa lógica de la transformación, ¿no? De viento a seres humanos, ¿no? Y estos son los que permanentemente están en dinámica, o sea, puede el ser humano tener su, tener su encuentro en cualquier lugar. Puede ser en su casa, fuera de la casa, puede ser cuando está haciendo un viaje, en cualquier lugar. Entonces, por eso lo hemos denominado seres que caminan, ¿no? Otro es el Ajayunaka, los espíritus espectrales, sean de animales o de los vientos, ¿no? Perdón, de los humanos. Pues normalmente estos seres espectrales, por ejemplo, de acuerdo a lo que narran las personas de la tercera edad, tienen el hábito de desplazarse ya cuando empieza a oscurecerse, a partir de las 7 de la noche. Entonces, irrumpen ellos en cualquier lugar. Puede ser en las carreteras, puede ser en los caminos o en alguna aldea. Entonces, por eso ya cuando, por ejemplo, antes no había electrificación en las áreas rurales, todo era con mechero, y los niños, los nietos, o sea, toda la familia en sí ya estaba reunido a las 7, 7:30, 8 ya en la casa, ¿no? Y a todo el mundo le daba miedo de salir afuera, ¿no? Fuera de la casa. Miedo por no encontrarse con estos seres espectrales, justamente. Luego tenemos otro que son los chichinaca o los granizo, igualmente. El granizo se transforma igual que el viento en sí, en los humanos. Normalmente cuando cae un granizo fuerte, en medio de ese granizo está atravesando un viejito con joroba, de color, con vestimenta negro, ¿no? Ese es el relato que hemos recogido, y lo entendemos al granizo como uno de los seres que se desplaza permanentemente, que no está en un solo lugar. Hoy puede estar en varios lugares en un solo día, ¿no? Entonces, por eso es un ser bastante dinámico, ¿no? Los contunaca, los montículos, estos son los seres en reposo,
estos seres siempre van a estar en un solo lugar. Cuando hablamos de los seres que están en un solo lugar, hablamos de estos toponimos en sí, ¿no? Donde están estáticos y solamente cuando se acerca la persona o los animales les causa enfermedad, ¿no? Entonces ahí están los Contunaca, los montículos, estarían después los Joconaca, los ojos de agua en sí, ¿no? Bueno, como hemos podido observar, hemos clasificado a seres con distintos atributos, con distintas características. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es la función? ¿Y cómo se comportan en la comunidad? Entonces, son varios en realidad que hemos podido identificar. Ahora, si solamente los seres que hemos identificado fueran los que pueblan ese universo, prácticamente sería el mundo de ese universo o el comportamiento de ese universo sería en este caso bastante caótico, porque no habría reglas de ningún lado. Aunque obviamente cada ser despliega sus reglas, pero esas reglas estarían sobreponiéndose, estarían con cierto tipo de privilegios de un ser con respecto al otro. Es decir, la relación sería mucho más acechante, mucho más eh, caótico y desordenado, digamos, ¿no? Para poder entender. Entonces, para que ese universo que está poblado por estos seres y esté a la vez muy bien ordenado y organizado, están los seres que dialogan con todos los seres del universo. Esos son los que vamos a describir ahora. Akuyirinak, aplacadores del desequilibrio o del desorden. Y ellos son los que van a poner siempre en sintonía todas las cosas, como llamamos nosotros, en simetría, en una relación de igualdad, de tú a tú, ¿no? Los chamacanis, que son los dueños de la noche, los yatiris, que se clasifican como los que saben, los sabios, los laicas, mal llamados brujos, los colliris, que son los curanderos, los amautas, que son como una especie de filósofos, ¿no? Que dialogan con estos seres. Hay varios, los taliris, los uñiris, pero bueno, no hemos podido integrar aquí, pero suficiente como para entender ese mundo, ¿no? Los chamacanis son los que prácticamente aunan para poder buscar equilibrios con todos los seres del universo que hemos descrito hace un momento. También se les conoce como seres seres transespecíficos, porque son los únicos entendidos en trascender toda forma de vida, es decir, fluir a través de distintas formas de vida. Son capaces de introducirse en distintas formas de vida. Los chamacanis son capaces de introducirse en la vida de los animales, de otras personas, de los seres sobrenaturales como los aerolitos que hemos descrito o los antahuallas. Es decir, son capaces de fluir de ser en ser. Y son los únicos que pueden dialogar, digamos, de manera bastante fluida y con autoridad a la vez, ¿no? Los yatiris son los que leen todas las cosas del universo, no solamente la coca, porque en la actualidad se le ha reducido su rol simplemente como videntes de la coca, como si ellos solamente se hubieran especializado en ver la coca. No es así. Ellos ven la lectura, por ejemplo, en la humedad de las piedras, ven la lectura en las flores de las plantas, ven la lectura incluso en los heces de los animales como el zorro. Es decir, el yatir es un sabio, como un profesor que aplica la pedagogía de la naturaleza. Y esa pedagogía es lo que transmite y comparte con los seres humanos de la comunidad también.
Los laicas, esto es impresionante. No sé si la antropología ha llegado a entender en su cabalidad o en su verdadera dimensión, pero los laicas, como hemos dicho, mal llamados brujos, ¿no? Los laicas en realidad son los que practican un combate ceremonial, un combate ritual. Cuando digo combate, pongamos entre comillas, por favor. Resulta que hay una pugna, estoy poniendo como ejemplo, entre dos comunidades. Puede ser por linderos, puede ser por muchas cosas. Entonces, cuando hay pugnas, el laica de la comunidad de X, vamos a poner, se encarga de preparar las mesas especiales realmente para poder aplacar la fortaleza de la comunidad Y. Sin embargo, la comunidad Y tiene también a sus laicas y también se encargan de preparar para contrarrestar el ataque de la comunidad X. Entonces, esta lucha empieza de ahí y va así, como si fuera por turnos, ¿no? Va en secuencia, hasta que uno de ellos tiene que ganar. ¿Y quiénes ganan? De acuerdo a las narrativas, los que ganan son los que se alían ya con estos seres predadores. Hay laicas, laicas que se ponen en contacto con el rayo o con los aerolitos en este caso, ¿no? Con ese grupo de los antahuayas. Y al sostener ese diálogo, prácticamente están posibilitando su poderío, ¿ya? Y al adquirir ese poderío, van a aplacar a una comunidad. Uno de ellas, sea la comunidad X o Y, tiene que rendirse en ese combate ritual. Y además de eso, estos yatiris acuden a la sabia sapiencia de los animales como la choseca, que es la lechuza, puede ser a la sabia sapiencia de los sapos, de los lagartos, hasta de los zorros. Entonces, son los auxiliares de los yatiris en realidad, ¿no? ¿Cómo se involucran estos animales siendo auxiliares? Cuando agarran, por ejemplo, al zorro y lo hacen, lo chicotean, es decir, lo lastiman, el zorro naturalmente va a llorar, pongamos así. No tengo un término exacto para describir cuando el zorro está llorando, ¿no? Entonces, al llorar, el zorro está encargando y está haciendo una rogativa con sus lágrimas a estos seres que son los predadores prototípicos. En este caso puede ser el rayo y el rayo, el granizo, y el granizo puede generar y propiciar el rayo en sí, ¿no? Por ejemplo, otro de los elementos, igual, cuando acuden al sapo, lo sacan, por ejemplo, de la vertiente, del pozo, y lo llevan a un cerro. Y todo el mundo sabe que los sapos son seres acuáticos, es decir, viven en los ríos, en los manantiales, en el lago. Pero cuando lo llevan al cerro, se queman con el sol. Es decir, o sea, literalmente les digo eso, ¿no? Se quema con el sol. Y los sapos empiezan a croar y empiezan a retirarse en cualquier dirección, buscando sombra en este caso. Entonces, en ese momento, cuando está croando o cuando está llorando, entre comillas, nuevamente ponemos, el sapo está haciendo la rogativa, ¿no? De invitar a estos seres prototípicos para que el castigo, entre comillas, pongamos, sea letal para la comunidad X o para la comunidad Y, ¿no? Por eso, el rol de los laicas es realmente muy amplio. No se reduce ni se simplifica simplemente como vidente de la coca, ¿ya? Eso por aclarar. Los colliris son los curanderos. Cuando los seres, por ejemplo, que propician enfermedades, las personas que realmente se encargan de curar y contrarrestar a los seres que generan enfermedades son los curanderos.
ellos saben, ¿no? Si ha sido, por ejemplo, producido la enfermedad por el montículo, por el ojo de agua, producido al ver a un animal muerto. Entonces, ellos son las personas indicadas que van a buscar las medicinas apropiadas para sanar a esa persona. Un solo ejemplo pongo para que se entienda esto. Cuando una persona se asusta, y en Aymara lo dicen mullapalla, creo que no tiene una traducción muy exacta el castellano. Es como decir, al que se le ha ido el espíritu, el ajayo, al que se le ha bajado, ¿no? Entonces, está mal del ajayo, no tiene ya, su cuerpo es simplemente una corporalidad material, pero le falta el ajayo, dicen. Y el que tiene que curar esto es el curandero, el que tiene que llamar su ajayo. Entonces, prepara, por ejemplo, para curar este mal, y para que no esté mal, por ejemplo, la cebadilla, que es una hierba parecida a la cebada, la cebadilla, un pasto silvestre, y también se recolectan los heces de los pajaritos, en este caso de los pichitancas, de esos gorriones andinos que hemos dicho, y esos heces se lo tuesta en el jiuki, en la ollita, y se lo muele esto junto con el pasto, ¿no? La cebadilla, y se lo hace tomar a la persona el que no tiene ¿no? El ajayo, el que ha perdido el ajayo. Se lo toma y se lo espera una noche y al día siguiente esa persona se levanta, se despierta sano, ¿no? Entonces, esos son otra de las experiencias y vivencias que hemos recuperado también. Por último, los amautas son como filósofos, habíamos mencionado. Ellos, al igual que los yatiris, al igual que los yatiris, son los que dialogan con diferentes seres. Dialogan con las nubes, con los rayos, con el sol, prácticamente con todo. Por ejemplo, cuando el sol tiene un arco iris, ¿verdad? Como un anillo, siempre vemos eso, ¿no? Para nuestra lógica eso no es nada, ¿verdad? Pero dentro de la cosmovisión andina y de estas comunidades aymaras, cuando el sol está dentro de este arco iris circular, significa que está enfermo. Inti Usutara quizá está enfermo el sol. Entonces los amautas saben que ese día no hay que hacer ninguna actividad en la chacra o en la ganadería, porque si se hace, entonces el sol prácticamente va a hacer que ninguna de estas actividades prospere, ¿no? Entonces, eso es, digamos, la forma en que se relacionan con estos seres, ¿no? Y los seres que dialogan, que son toda una institucionalidad espiritual, en realidad, como pueden ver. Lo que en estos últimos tiempos ya no se está mencionando, ¿no? Pero como pueden ver aquí en la diapositiva, por lo menos hemos podido recuperar esto a partir de la narrativa de los informantes, ¿no? En este caso, de nuestros interlocutores en las comunidades. Bueno, esta mapita, así vamos a llamar, ya conocen ustedes, ¿no? Cartografía cosmológica, sistema total de los acontecimientos, ¿no? Manejamos esto y vamos a seguir manejando, utilizando en cualquier espacio que nos toque estar, porque me parece que recupera la esencia de la cosmovisión andina. Como habíamos dicho en la primera clase, si bien hay una oralidad que menciona y que relata estos seres, pero al no tener un gráfico como esta, no se podía entender. Por eso había mucha confusión, incluso con esos relatos, ¿no? Que se decía que se asemejaban mucho ya a las historietas, ¿no? Tal vez a los personajes, a los héroes de las sociedades modernas o postmodernas, historietas que simplemente servirían, digamos, para relatar ciertos aspectos de la vida, ¿no? Pero en este caso esto no es un gráfico de una historieta, ¿no? Sino es un gráfico que muestra y que representa la vivencia misma de las comunidades. Y en este mapa podemos ver, en esta cartografía, todos los seres que habíamos relatado, lo que hemos identificado, ¿no? Entonces es la convivencia de todos esos seres junto al Hak, ¿no? Que es el ser humano. En este lado tenemos este gráfico que Juan de Santa Cruz Pachacuti y Yamki
había elaborado en 1613. Fíjense las diferencias. Yo quería comparar y créanme de que yo había visto esta imagen de Juan de Santa Cruz. He visto mucho, pero en ningún momento había tenido la idea de, cuando estaba elaborando este gráfico, no tenía la idea de este otro, ¿no? Entonces, recientemente he hecho un poco la revisión gráfica, digamos, y realmente es impresionante, ¿no? Como ya en 1613 la cosmovisión andina se representaba en esta imagen, ¿no? El Alajpacha, el Acapacha y el Mancapacha, así lo clasificaba él. ¿No? En el Alajpacha estaría el sol, la luna, las estrellas. En el Acapacha están los animales, con los 4 cardinales. Y en el Mancapacha estaría la serpiente y todas esas cosas, ¿no? Entonces, solamente para que un poco ustedes puedan entender, ¿no? O sea, cuál ha sido, digamos, la forma de entender el universo cosmológico en 1613 y cuál es todavía la forma de entender el mismo universo en 2018. Entonces, vean, ¿no? Si hay continuidad, si hay cambio, o hay continuidad sobre hay cambios sobre la misma lógica, o hay cosas que seguramente se han debido incorporar también ya gracias a la presencia de otras culturas. Entonces, pero eso habría que desarrollar en otro gráfico, ¿no? Es decir, por eso en la primera clase habíamos pedido, según cada participante de este diplomado, cuál sería, digamos, la lógica de ver la cosmovisión andina en la actualidad, ¿no? Entonces, un gráfico como esta es ilustrativa realmente para entender eso, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando de a poco, vamos a ver algunas implicancias ontológicas de la sociología cósmica. Cuando hablamos de la sociología cósmica, nos estamos refiriendo no solamente a la sociología de los seres humanos, a la sociología humana. Cuando estamos hablando de la sociología cósmica, estamos hablando también de que los seres que hemos mencionado, todos esos seres que acabamos de mencionar, también tienen sus propias sociologías porque son sociedades, son grupos que están conviviendo junto a los seres, junto al grupo de los seres humanos también. Entonces, de esa manera, yo creo que esto puede ser un buen inicio para profundizar lo que es la sociología cósmica y entender cuáles son las formas de crear una sociología, digamos, en relación a estos seres que están en grupos, ¿no? Es decir, por taxonomías. Una de las primeras implicancias que hemos podido inferir o poder extraer de todo lo que hemos mencionado. La sociedad cósmica de los seres sobrenaturales despliega una permanente interpelación a los pliegues y a los cánones de una armonía aparente en la convivencia humana. Claro que sí. Cuando vemos en la comunidad, todo el mundo piensa que la comunidad, simplemente por tratarse de, por la condición humana en la que tienen, todo va a estar bien, todo va a estar en armonía. Sin embargo, a eso lo hemos llamado armonía aparente, porque no es verdad. Necesariamente la armonía total va a tener que emerger, va a tener que fluir cuando se relaciona, cuando se lo entiende a la interpelación, al acecho y fustigo de estos seres. Porque no olvidemos, acabamos de mencionar, en este universo, no solamente los humanos constituyen sociedad. Las sociedades que hemos visto hace rato, los grupos, los seres, también tienen sociedad. De manera genérica hemos mencionado como sociedad cósmica. Entonces, esta sociedad cósmica está interpelando de manera constante a la sociedad de los humanos. Y cuando hablamos, por ejemplo, interpelación a los pliegues, hay cosas que los seres humanos posiblemente no muestran de manera bien legible, transparente. Por ejemplo, en las ritualidades, les digo un ejemplo. Si en una ritualidad hay que utilizar 10 elementos, puede que en esa sociedad el yatiri o cualquier espiritualista utilice simplemente 8 o 9. Entonces,
eso no va a estar de conformidad a lo que requieren los seres cósmicos. De ahí que viene la interpelación a esos pliegues ocultas que producen los seres humanos, ¿no? Luego, la segunda implicancia sería: los seres físicos y espectrales se constituyen en formadores y cristalizadores de una historia que narra las relaciones entre humanos y no humanos. En la actualidad, no solamente es esto, ¿no? También, obviamente, es la parte económica, la parte de las fechas históricas, ¿no? Que desde la República ya se han implantado prácticamente, ¿no? Pero, sin embargo, cuando estamos hablando de estos seres, podemos ver que una de esas tendencias, una de esas vetas que se exploran, es justamente la constitución de las historias, ¿no? Bien legibles en este caso, ¿no? En relación a la redundancia, en relación a la relación entre los humanos y los no humanos. Es decir, hay una historia que se viene construyendo desde el antaño, que se mantienen hasta la actualidad, ¿no? La tercera implicancia sería: en un mundo de extremo acecho y fustigo, los chamacanis, los yatiris y otros posibilitan la redistribución simétrica de las múltiples diplomacias y políticas cósmicas de convivencia entre todos los seres que pueblan ese universo. Aquí, en apariencia, pareciera de que hubiese una hegemonía, digamos. Puede ser del lado de los seres humanos o puede ser de cualquier otro ser. Sin embargo, el que aplaca, el que pone en temple, el que pone en simetría, en equilibrio, es el chamacani y el yatiri. Entonces, cuando todo está funcionando así en simetría, la comunidad también va a poder prosperar en todo. Y también la sociedad de los seres que hemos mencionado van a prosperar, ¿no? Entonces, eso es la relación, la redistribución simétrica de estas diplomacias y las políticas, ¿no? Esta ida y vuelta, tanto de humanos y de los seres y de los humanos, ¿no? Como cuarta implicancia, tenemos el diálogo entre todos los seres del universo y los espiritualistas posibilitan parametrar la diplomacia y la ética de convivencia entre todos los seres del universo, incluyendo a los seres humanos. Esta categoría de parametrar es fundamental entender. A lo largo de las relaciones entre humanos y no humanos, se ha establecido ciertas reglas de interrelacionarse, ¿no? Entonces, a eso lo llamamos parametrar, es decir, es como una regla, ¿no? Es una convivencia reglamentada prácticamente. Entonces, no se puede transgredir, ni mucho menos se puede quebrantar ese parámetro, ¿no? Entonces, en la comunidad, tanto los seres no humanos y los humanos saben cómo, con qué elementos, en este caso ceremoniales y rituales, van a poder integrarse y generar una sociedad de convivencia sin ningún problema, digamos, ¿no? Sin problemas en sí. Por último, tenemos las rogativas, movimientos, gestos y posturas de los chamacanes y yatiris. Son un aprendizaje de la pedagogía de los espíritus. Mientras que las rogativas, movimientos, gestos y posturas de los seres humanos normales son un aprendizaje de la pedagogía de los chamacanes y amautas. Está claro, al estar en permanente relación con los seres no humanos, los chamacanes y los yatiris prácticamente han generado una vasta experiencia y esa experiencia prácticamente se traduce en una pedagogía, es decir, qué aprendizaje van construyendo al relacionarse con los seres no humanos. Entonces, de algo que los seres humanos normales no pueden tener ese tipo de, de aprendizaje.
Entonces, cuando estamos en la segunda parte de esta implicancia, decimos, ¿no? Los seres humanos normales aprenden de la pedagogía de los chamacanes y los yatiris. A ver, un poquito, ¿no? Parece que me he desordenado esta parte. Los chamacanes y yatiris aprenden de la pedagogía de los seres que hemos mencionado, de los seres no humanos, mientras que los seres normales aprenden de la pedagogía de los chamacanes y yatiris, ¿no? Y eso es lo que se pone en práctica cotidiana o puede ser ceremonial, ritual también. Entonces, estas son las 5 implicancias que por ahora hemos podido inferir. Y bueno, pongo también en conocimiento de ustedes, estimados que están aquí en el curso del diplomado. Por último, llegamos a modo de conclusión. No estamos cerrando todavía esto, ¿no? Y voy a prestarme algunas categorías de este filósofo de la fenomenología, él, por supuesto, francés, Maurice Merleau-Ponty. No sé si estoy pronunciando bien, pero bueno, de manera literal. En uno de sus textos, ¿no? De la fenomenología de la vida que ha producido, ¿no? El texto. Dice, ¿no? Vamos a leer de manera muy textual esto, ¿no? Nuestra relación con las cosas no es una relación distante. Cada una de ellas habla a nuestro cuerpo y nuestra vida. Están revestidas de características humanas, dóciles, suaves, hostiles, resistentes, e inversamente viven en nosotros, como otros tantos emblemas de las conductas que queremos o detestamos. El hombre está investido de las cosas y éstas están investidas en él. Ahí podemos notar de que prácticamente el concepto de antropomorfía que habíamos hablado al principio está presente en las comunidades y la cosmovisión andina está construida en base a esos principios, ¿no? Por último, en la cosmovisión andina, los seres predadores y rapaces generan temor al desplegar sus bocas o la boca de otros predadores sin que necesariamente estén adheridos a su cuerpo. Estas bocas hambrientas se desprenden de su cuerpo sin un espacio y tiempo predecible, definido y conocido. Y los únicos que posibilitan una convivencia reglamentada y capaces de neutralizar el extremo acecho y fustigo son los chamacanes, yatiris y otros. Entonces, yo creo que cuando hablamos de estos seres, no estamos hablando, repito, no estamos hablando solamente de seres de historieta, como si fuera de una leyenda del pasado, de un cuentito que alguien había relatado, había inventado, o de un mito que recién aparece en la modernidad y que recién se ha empezado a difundir. No. Lo que decía Levi Strauss cuando hablaba del pensamiento mítico, del pensamiento salvaje, prácticamente este tipo de conocimiento viene pues desde hace miles de años, ¿no? Solo que no hemos tenido las herramientas suficientes como para poder entender y poner en su verdadero lugar. Yo creo que al entender todos estos seres de cómo van relacionándose en la comunidad, podemos fortalecernos también para entender la ética de convivencia que hay con la madre tierra. Incluso esto puede ser una buena herramienta para poder generar ya un nuevo discurso de cómo debían ser las sociedades actuales o contemporáneas en relación al trato del medio ambiente, de la Pachamama y otras cosas, ¿no? Entonces, no solamente tiene que estar esto en un monasterio del pasado, en un museo, como hemos dicho aquella vez, como un conocimiento fósil, ¿no? Sino que esto tenemos que nosotros poner en práctica y de qué manera puede ayudar también a nuestras sociedades contemporáneas que están en crisis. Muchas gracias por la audiencia y podemos pasar a las consultas si es que lo tenemos.
Aló, Hola. ¿cómo está? Buenas noches, Mario. Me gustó mucho Buenas su noches. clase como la anterior, pero sin embargo tengo una consulta. Bueno, en realidad son tres. La primera, bueno, he escuchado mucho de lo que es aquí un mito popular, ¿no? En el altiplano, el caricari. Partiendo de esto, Ya, mi pregunta también viene, ¿cuál es la importancia del cebo, o sea, de la grasita? Porque alguna vez que tuve la oportunidad de hablar con personas del Perú, me dijeron que cuando una persona perdía el cebo era síntoma de que iba a morir o que había visto el caricar y que la grasita, que no sé qué. Y mi última pregunta es, ¿qué hay de estos seres, pero en el lado oriental? De estos, porque hemos tocado bastante todo el lado altiplánico, ¿no? Pero no hemos visto ningún ejemplo del lado del oriente. Gracias. gracias por la pregunta. A ver, eh, sí, no hemos incluido tal vez al caricari dentro de este grupo de los seres, porque es muy común en la narrativa andina, ¿no? Y tal vez la idea mía era presentar a otro tipo de seres que tal vez no se conocen en este aspecto. El caricari prácticamente es un ser de la transformación y la contratransformación, porque en las narrativas que nosotros hemos podido este, copiar, digamos, de las comunidades, hemos visto de que el caricari se puede convertir en cualquier tipo de animal. Un pájaro, un gato, un perro, un burro. Es interesante esto porque el burro, claro, no es una especie endémico, digamos, de los Andes, ¿no? Es colonial, pero cómo se ha ido, digamos, ampliando, digamos, integrando este tipo de seres para poder entender este universo, ¿no? Entonces, cuando se convierte en animales, en cualquier tipo de animal, entonces va al acecho de otros seres humanos, ¿no? Y este caricari es el que primeramente se encarga de sacar la sangre. Posteriormente, en unas versiones muy tardías, se muestra como el que saca la grasa de los humanos también, ¿no? Pero lo que no se entiende es esta categoría de apaya. En Aymara hay un término que se llama apaya, pero el apaya no tiene su traducción. Ningún lingüista no va a poder traducir en exactitud, de manera literal, digamos, ¿no? Posiblemente ya haciendo una pequeña interpretación podemos decir que la palla es pues ese elemento que le posibilita de que el caricari se convierta de humano a animal y de animal a humano, ¿no? Entonces, eh, esa categoría es bastante fluida y bastante conocida en nuestras comunidades. En la segunda pregunta, estos seres prácticamente no solo son seres que están constituidos en los Andes, ¿no? O en el mundo aymara o quechua o uro, ¿no? Sino de acuerdo a los relatos que hemos visto también eh, relatos etnográficos y antropológicos en la Amazonía, en el Oriente, irrumpen realmente. Yo diría es más rico todavía que en la parte andina, ¿no? Obviamente el medio es lo que va a determinar, digamos, en este caso, cuáles van a ser los seres que van a interrelacionarse con los seres humanos, ¿no? La anaconda es, por ejemplo, uno de esos, ¿no? En la Amazonía es un ser predador prototípico, yo diría, ¿no? Los árboles, ¿no? El jaguar, por ejemplo, es otro ser que se constituye en un ser predador y se maneja casi la misma lógica, de acuerdo a los estudios que ha hecho Philip Descola, un antropólogo que ha trabajado mucho con los Macuna del Ecuador, y justamente está mostrando, digamos, este tipo de etnografías también muy parecidas a lo andino. Prácticamente no hay mucha diferencia en sí, ¿no? Si ponemos en un solo eje, yo pienso que eh, el sentido que le dan, digamos, a los seres no humanos prácticamente se replica en los Andes también, ¿no? Entonces, no es solamente, como te digo, de los Andes, ¿no? Sino que todas las sociedades aquí en los Andes, en la Amazonía, tienen muchísimos seres con los que interactúan. Hola, Otra, Hola, hola, sí, hola. adelante. hola, una consulta. Buenas noches. ¿Me escucha, licenciado? Buenas noches. Eh, Escucho perfectamente. Bien, gracias. Mi consulta es tengo dos preguntas en sí.
La primera consulta es si esta cultura, esta cosmovisión andina de todo lo que usted nos ha hablado, pertenece también o involucra también a la cultura quechua. Y la otra consulta es si estas creencias o estas interpretaciones de los diferentes seres que nos he hablado también eh, hacen esa similitud con la cultura aymara, igual que el quechua. Esas son mis consultas, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, cuando estamos hablando de estos seres, de hecho estamos hablando de un fenómeno panandino, donde está lo aymara, lo quechua, lo uro prácticamente. Entonces, como los quechos y los aymaras prácticamente conviven, hay una interacción muy cercana ¿no? Y igualmente con los urus. Entonces, su lógica, digamos, de mirar el mundo, de construir sus visiones del mundo, están basadas justamente en los seres que hemos mencionado. Tal vez, claro, de manera etimológica, yo diría, los nombres deben ser distintos, ¿no? Por ejemplo, el Cariciri creo que es Pistáculo, ¿no? En vez de decir Cariciri, ¿no? Entonces, solamente en cuestión de etimologías, digamos, pero si traducimos e interpretamos el rol y la función de estos seres, son las mismas en realidad, ¿no? Entonces, no hay mucho que, digamos, dudar de estas lógicas que son compartidas en sí entre los aymaras, los quechuas y los urus. Hola, buenas noches. Hermano Mario, muy buenas noches a todos. ¿Cómo está Luis? Buenas noches. Nuestra consulta, hemos escuchado que se mencione al anchancho, ¿no? Y también a las piedras mayores, ¿no? Ahuichos, ahuichas, o creo que le conocen como huancas, ¿no? Por favor, un poco más de cómo es que se consideran justamente desde la relacionalidad de ese modo de vida con ellos, ¿no? Muchas gracias. Sí, no, hay, por eso al principio hemos aclarado, hay decenas y cientos de seres que están pues en interacción con las personas, ¿no? Con los humanos. En este caso, muy interesante, ¿no? Los anchanchos, ¿no? Los pirunis, los supayanis. Bueno, los anchanchos son los seres espectrales, ¿no? Que están justamente en los espacios geográficos, puntualmente en los ríos, en esas montañas desoladas. Entonces, el anchancho es un ser que prácticamente incluso cuando se acerca a la persona, puede manifestarse a través del eco de esa persona en sí, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo. Si yo me acerco a un río, pero yo no conozco que ese río está con anchancho, en este caso, entonces yo de manera normal me acerco, pero de repente, si estoy hablando con alguien o solito, entonces mi voz se amplifica y genera eco, ¿no? Entonces, prácticamente ese espacio es lo que se conoce como anchancho, ¿no? Huachaca, anchancho ni pachawa, dicen, ¿no? Entonces, es un ser espectral, ¿no? Que está en los ríos. Ahora, de los ahuichos, sí. Cuando hablamos, por ejemplo, de estas piedras, hasta de los huesos, los milquis, ¿no? Prácticamente son seres que acompañan, pues, más que todo a la parte de la institucionalidad espiritual, ¿no? En este caso a los amautas, a los yatiris, a los laicas, ¿no? Ellos manejan, por ejemplo, huesos humanos, ¿no? De los chulpas, extraídos de los chulpas, manejan la colita del zorro, ¿no? El sacapo, como lo llaman, porque estos son seres que ayudan justamente para poder generar las contradefensas en sí, ¿no? Los ataques y los contraataques, llamaríamos, ¿no? Entonces, está dentro de nuestro pensamiento justamente estos avisos, solo que no hemos puesto en la clase, ¿no? Para que no sea muy alargado y muy tendido también, ¿no? Entonces, sí estamos muy de acuerdo con eso, Luis.
Allá, hermano, allá. Allá, hermano. Otra consulta, por favor. Hermano Mario, buenas noches, compañeros. Adelante, Soy Encarnación adelante. y de Ecuador. Más bien un gusto poder compartir esta primera clase. Lamentablemente no pude participar la semana anterior, pero realmente me interesa muchísimo un poco ampliar más conocimientos sobre cosmovisión andina, ya que es muy hablado, muy en el discurso inclusive político, muy mencionado a nivel de mi país, Ecuador. Hoy que estoy escuchando la clase sobre seres, se me venía a la mente, yo creo que tenemos una tarea muy grande, sobre todo en investigar los seres que pueden estar en cada uno de los suyos, de nuestro gran Tahuantinsuyo. De hecho, yo creo que son similares, ¿no? Y cuando hablábamos de los seres de la transformación, los seres de la muerte, yo me hacía una idea, acá en Chinchasuyo, por ejemplo, habría que investigar y que ir documentando esta información. De hecho, yo creo que Aymaras, Bolivia, está muy, digamos, ha investigado, tiene más en el día a día, ¿no? La comunicación, esta convivencia mismo entre el ser humano, la naturaleza y todo el cosmos que venimos hablando. Es por ello que veo importantísimo, sobre todo, lamentablemente, la parte logística me puso un poco de obstáculos, no pude participar la sesión anterior. Hoy estuve medio atrasado, un poquito por el trabajo, es que no he podido ingresar. Entiendo que todavía tengo la posibilidad de continuar. Bueno, no sé cómo está la tarea de la semana anterior, la verdad no he podido revisar. Hoy me senté y yo voy a igualarme si es que hay esa posibilidad. En todo caso, me interesa muchísimo compartir, conocer esta sabiduría con ustedes, y de hecho decía ir pues haciendo una relación para posteriormente ver cómo se puede aportar, investigar, escribir, sobre todo tanta sabiduría que están en nuestros mayores y que lamentablemente se está perdiendo. Y esto mismo ha hecho de que el mundo, de que la sociedad un poco vaya perdiendo el camino, porque estamos perdiendo prácticamente esta relación cósmica con los seres que existen dentro de nuestro alrededor. En mi país, al menos, la Constitución establece ya un principio importante, el derecho de la naturaleza. Esto como que no sería mucho si es que vemos de forma general, sin embargo, para nosotros es importante porque a partir de eso ya viene el respeto que tiene que haber a la misma Pachamama, a todos los seres. En ese sentido, más bien agradecer, estuve atenta a la clase desde que ingresé, tuve un desfase también en el tiempo, estuve en la plataforma virtual, no sabía que iniciaba a las 7, me parece que ha iniciado, yo estuve pendiente que va a iniciar a las 8. En todo caso, eso yo quería agradecer y sobre todo esperando que pueda continuar con este espacio y ser partícipe pues de este diplomado tan importante, sobre todo por los conocimientos y las experiencias que podamos pues compartir con los compañeros que están cursando este curso. Muchísimas gracias. Esa es mi inquietud más que pregunta, más bien yo entre mí nomás estuve haciendo una relación, qué podemos recuperar o qué podemos pues hacer acá en Ecuador, en mi tierra. Yo soy del pueblo Cañari, de la nacionalidad quichua. Buenas noches, muchas gracias, hermano Mario, por Muchas gracias por el comentario. No, muchas gracias a usted y un saludo hasta allá, Ecuador también. Mira, sí, en realidad los seres que hemos mencionado prácticamente están pues inmersos en todas las unidades sociales en sí, ¿no? En todas las culturas, como decías muy bien, en los cuatro suyos, si hablamos de la época del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, solo como hemos mencionado, tal vez hay una diferencia en la etimología, en decir, en nombrar las cosas, pero la lógica en sí, la esencia, la sustancia, siempre es el mismo, ¿no? Entonces,
solamente agradecerte por ese comentario, ¿no? Yo creo que si bien estamos pasando estas clases de cosmovisión, tenemos que convertirla en una herramienta, ¿no? Y por eso el anterior habíamos dicho, sería bueno gestar incluso como una política estatal de aquí a futuro, ¿no? Porque son estos conocimientos, ¿no? Y valores que van a permitirnos a pensar de otro modo en sí, ¿no? Y salir de la pobreza de la razón que se ha generado en el occidente, ¿no? Así es, muchas gracias. Otra Eso es pregunta, lo por que favor. decimos acá en Ecuador, de que Consulta, una pues, la consulta. cosmovisión andina puede ser la alternativa, digamos, ante la sociedad que hoy mismo estamos viviendo, con una nueva salud, con una nueva educación, con una nueva política basada en los conocimientos andinos que tenemos. Gracias. Listo, pues muchas gracias. Sí, adelante con la consulta. Hola, buenas noches, estimado Mario. En principio Buenas agradecerle, noches. por el conocimiento que nos ha impartido. Bueno, al respecto, mi nombre es Jorge Condori y estoy en Bolivia, en La Paz, en provincia de Huamasuyos, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho de lo que estamos en este diplomado de cosmovisión, y como también pediría que también nos imparta en video de lo que hoy ha explicado, ¿no? Así para no olvidarnos cada uno, y como también compartir lo que ha elaborado en PowerPoint o en diapositivas que nos pueda impartir, ¿no? Entonces, agradecerle más que todo, y como también, ¿no? Apoyo de gran corazón que siga adelante, porque es importante conocer nuestra cultura y el camino de vida de nuestros ancestros, ¿no? Porque también tal vez nos puede aclarar también lo que es, mucho de la sociedad cree en Jesús, en Dios, ¿no? Que también antes de la llegada de los españoles era diferente nuestra cultura, nuestra religión, ¿no? Entonces, tal vez esa parte también nos puede aclarar, ¿no? Pero actualmente en la sociedad ya no respetamos, ya no, o sea, la vida, la realidad, la cultura ya está tergiversado, ya está olvidado, ¿no? La práctica de nuestros ancestros. Eso sería, licenciado Mario. Gracias. Bueno, muchas gracias, hermano, por el comentario. Sí, en la actualidad prácticamente ya somos pues una sociedad que vivimos en un contexto de muchos préstamos culturales, así diría, ¿no? Porque quieras o no, claro, la época colonial no podemos invisibilizar ni borrar eso, ¿no? Es una historia ya, digamos, nos guste o no, pero está presente en cada uno de nosotros, ¿no? Pero lo importante de esto es que así sea, digamos, de Europa o como llamamos de manera general Occidente, las culturas andinas han sabido dar su propio sentido pues a esos valores. Eso es lo interesante, ¿no? Porque no, la lucha no solamente ha sido, digamos, etnocéntrico, ¿no? Y rechazar todo lo que viene, sino más bien ha sido capaz de dar funcionalidad de acuerdo a su lógica, es decir, incorporar y dar funciones y roles a tantas cosas que obviamente ha traído la colonia, pero realmente poner a su lógica y sacar, digamos, de eso, digamos, yo no diría provecho, sino más bien sacar los avances, digamos, ¿no? Para poder ahora saber en dónde estamos, ¿no? Como, a ver, digamos, como aymaras, como quechuas, ¿no? Siempre digo, es decir, las haciendas, por ejemplo, o las ex haciendas, son el fiel testigo de esos momentos que ha vivido también en una etapa de nuestra vida, de nuestra historia,
de nuestra vida social. Y son testigos, pues son testigos que también tenemos que hacer hablar, ¿no? Porque habrán hermanos y hermanas que están investigando también eso y seguramente a partir de eso nos contarán historias que tal vez no conocemos ahorita, ¿no? Y claro, de manera política, ideológica y de manera reivindicativa, siempre hemos visto tal vez lo occidental como algo que es incompatible, digamos, con nosotros, ¿no? Pero hay muchas cosas que sí realmente se han funcionalizado, pero hay otras que no. Hablando, por ejemplo, de Jesús, Dios decía, claro, son sistemas de creencias que también se han generado, ¿no? Y están activos actualmente. Sin embargo, uno puede ser católico, cristiano, eso es lo más interesante en algunas comunidades, pero a la vez también está practicando lo que es una ceremonia, una huacta, a los seres que hemos mencionado, ¿no? Entonces, hay una especie de sincretismo en eso también y eso es lo interesante y la riqueza de nuestra cultura en este momento, en nuestras comunidades actuales, se construye bajo esas dos, ¿no? Bajo esas dos vertientes o matrices, como llaman otros autores también. Otro, por favor. Buenas noches. Buenas noches, hermano Mario. Sí, adelante. Bueno, yo concuerdo con todo lo que dice usted. Adelante, adelante. Bueno, yo concuerdo con todo lo que dice usted, lo que ha hablado hasta el momento, todo, porque yo también, Bueno. los cuentos que usted dice, lo he escuchado mucho de niña, pero a mí siempre me causó una curiosidad, el origen del zorro, el origen del sapo que se transforma en persona. O sea, a mí esa curiosidad lo tenía desde niña, porque en el año 80, 85, mi abuelita escuchaba esa radio en Aymara y después ella me lo traducía en castellano. Y entonces yo escuchaba todos esos cuentos, me los tengo, pero ya aquí en la cabeza todos, porque ella me los traducía todos cuentos. Pero yo le preguntaba y ahí es donde no me respondía. Yo quería saber por qué, de dónde es el origen del zorro, por qué se convierte en persona, de dónde viene, cuál es su origen del zorro, del sapo, que se aparecen en el agua, o en los caminos habilitados que están oscuros, que no hay nadie. Eso es mi consulta con el hermano Mario. Bueno, si bien hemos mostrado, digamos, todos los seres, obviamente que no abarca en su totalidad, pero incluso hay otra tendencia muy activa, digamos, que está muy presente en las comunidades. Esta, por ejemplo, del zorro, del zorrino, el titi, por ejemplo, ¿no? Es decir, el titi, por ejemplo, desde tiempos primigenios, siempre ha tenido como su lugar de hábitat o donde está presente, siempre ha sido considerado el río, ¿no? En sí, o sea, el titi es considerado como el animal del agua. Pero en nuestra lógica, por ejemplo, nosotros decimos, pero es un cuadrúpedo, no sé, es un animalito que no puede, pues, vivir en el agua, ¿no? Entonces, pero en esta narrativa se constata de que el titi es de origen del agua, ¿no? El zorro, mientras no es considerado como el animal de los humanos, por supuesto, pero tiene un origen de los achachilas. ¿Y qué no son los achachilas? Los achachilas son las montañas, los cerros, ¿no? Pueden ser los ríos, y son literalmente lo llaman, el zorro es el perro de los achachilas, ¿no? Entonces, como hemos mencionado en la segunda diapositiva, en la tercera, todo un pasaje de la antropomorfía se ha construido en siglos, ¿no? De historia. Entonces, cada uno de los seres tiene un origen y además tiene un dueño en sí, ¿no? El dueño no necesariamente tiene que ser el ser humano. El dueño tiene que ser, como hace rato alguien de los participantes decía, puede ser un ahuicho, puede ser el anchancho, puede ser una antahualla,
puede ser cualquiera de los seres que hemos mencionado, ¿no? Pero eso amerita obviamente una investigación todavía, o sea, para decir con claridad y de manera concreta estos seres, animal de tal ser, ¿no? El zorro es animal de tal, o sea, para enumerar toda esta taxonomía necesitamos todavía estar en las comunidades, ¿no? Desde luego que sí, está presente eso, de acuerdo a su comentario, ¿no? Entonces, eso es bastante practicado todavía eso en las comunidades que hemos estudiado. Claro, mi consulta era porque uno trabaja de repente con niños, entonces Otra pregunta, por favor. No, Hola. Es que uno dice, yo trabajo con niños, de repente cuando uno le cuenta un cuento y también uno tiene que saber de dónde viene el cuento, por eso era mi pregunta. Porque yo tenía... Bueno, sí. Ya. Sí, ahora sí, ya. Sí. Conexión con los mayas y varias cosas, y entonces yo tengo una cosa en mi cabeza que no sé cómo llamarlo y... No, está muy bien. Ahora sí, Sí, el origen de los cuentos, sí, en realidad, mira, cuando se ha construido ya esto como cuentos, Naimar Sensiusawis, dichos y entredichos, bueno, está bien que manejemos bajo esa categoría, pero, a ver, por ahora, en esta clase solamente vamos a decir cuentos, entre comillas, por favor. Porque yo siempre digo, esas son las microhistorias en sí, ¿no? Que no hemos todavía podido articular y en función a eso construir las verdaderas historias de las comunidades también, ¿no? Los cuentos en realidad siempre tienen pues un origen, ¿no? De personajes. Y estos personajes no necesariamente tienen que ser humanos, ¿no? Sino que también pueden ser plantas, animales, pueden ser elementos del cosmos, por ejemplo, los seres celestes como la luna, el sol, las estrellas, estos aerolitos que hemos mencionado. Entonces, en función a lo que hemos hablado a lo largo de esta clase, cada uno obviamente, para qué cosas estaba destinado ese ser, ¿no? O sea, cuál es el rol de ese ser, cómo operan, siempre vamos a decir eso, dentro de esa lógica, digamos, de pensamiento de las comunidades. Entonces, por eso, pero normalmente tiene una referencia al pasado, ¿no? Es decir, ningún cuento no se ha fabricado ayer y hoy día, ¿no? Sino que siempre tiene un referente mítico del pasado, ¿no? Entonces, cuando en Aymara decimos Siwa, estamos diciendo así ha dicho. Por eso se llaman dichos y entredichos siusawis, ¿no? Entonces, no es una creatividad del momento, ¿no? O creación del momento, perdón, sino que estos cuentos, dichos y entredichos vienen desde los tiempos primigenios. ¿Alguna otra consulta? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Mi querido hermano Mario. Adelante, adelante. ¿Sí me escucha ahí? Escucho, perfectamente. Ya. Querido hermano Mario, queridas hermanas, queridos hermanos, buenas noches. También estoy hablando de Ecuador, del centro del país, vecina provincia de la hermana, donde habita la hermana Encarnación Duche. De modo que somos paisanos, hermanos, por cuestión de idioma, cultura, del territorio. Saludo a la hermana Encarnación y saludo a los hermanos de Perú, a los hermanos de Bolivia. Me ha quedado mejor dicho, la conferencia que usted ha dado me ha hecho pensar algunas cosas. Y pienso que esta conferencia que usted lo hace
pocas veces, tal vez no he escuchado, pero esta vez he tenido la oportunidad de escuchar su exposición. Entonces nace la inquietud, ese saber, ese conocimiento que usted acaba de exponerla, hermano Mario, es la representación de todos los pueblos, de los hermanos pueblos originarios de Bolivia, o más bien es de un pueblo, por decir de pueblo aymara o quechua. No sé si hago entenderla. Y entendiendo que, No, está bien. que ahí Sí. en Bolivia habitan 36 pueblos, aparte de los pueblos afros. Y sin duda debe haber también otros pueblos que que tienen su propio matriz de conocimiento, sus teorías. Entonces me gustaría conocer, repito, es un conocimiento general que engloba ese saber, esa identidad cultural del pueblo boliviano, o es también de un determinado pueblo. El siguiente es, no sé si usted puede explicarle, no sé si ahora o próximo, por favor, de lo que usted explicó, me gustaría saber a ver, aquí habló usted del ser humano, de nuestros hermanos, hermanas, animalitos, nuestros hermanos plantas, habló de nuestro espíritus más allá, habló, bueno, habló también del río, también englobaríamos el espíritu de la selva, del cerro. Entonces podríamos pensarle, ¿cuál es el primer elemento cuál es quién es hacedor de toda esa maravilla desde la lógica de usted? ¿Quién es hacedor de esa maravilla, todo eso la que usted escribió? ¿Y cuál sigue el primer que fue creado, no? Tal vez la humanidad, tal vez los animales. ¿Quién fue el primero? O sea, progresivamente fue creado y que ahora conformamos una comunidad, toda una familia, conformamos un contexto del mundo natural. No sé si hago entender, por favor. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, con relación a la primera consulta, la investigación que se realizó es prácticamente una investigación en el universo aymara, e incluso en una región de esa cultura que es la región del lago Titicaca, región sur del lago Titicaca. Sin embargo, no dejo de mencionar esto, ¿no? Ni la misma cultura obviamente es homogénea, ¿no? Hay muchas particularidades dependiendo de las regiones. Incluso cuando hablamos de fronteras culturales entre aymara y quechua, desde luego que sí hay algunas diferencias, ¿no? Pero no son diferencias determinantes tampoco, ¿no? Entonces, pero sí, hay cierto tipo de manifestaciones en cuanto a las particularidades de cada región. Ahora, cuando hablamos de estos seres, de los aymaras, obviamente no vamos a traspolar ni vamos a replicar eso en otras culturas, ¿no? La etnogénesis, digamos, de cada sociedad, obviamente tiene un momento de génesis, es decir, de inicio. Y todas las culturas parten casi de la misma lógica en sí, ¿no? Que es la parte mitológica. Y esta parte mitológica estará pues con mayor énfasis en seres celestes, estará en seres animales, en este caso en los animales, en las plantas, incluso de los mismos humanos en sí, ¿no? Entonces, cada cultura en su momento de constitución, digamos, en su momento de conformación,
lo llamamos etnogénesis, entre comillas, ha tenido que partir desde diferentes matrices en sí, ¿no? Entonces, no podemos generalizar. Si bien aquí en los Andes, por ejemplo, y en el mundo aymara, el origen, por ejemplo, es prácticamente que venimos de los cerros, somos también del origen del cóndor, es decir, los animales han sido, digamos, nuestros primeros dadores de vida, en este caso, ¿no? Los que nos han dotado de vida en sí, ¿no? Entonces, estos relatos están muy presentes en la memoria colectiva de las comunidades actuales. No conozco muy bien del oriente de la Amazonía, pero por lo menos al revisar la bibliografía veo de que también la forma en que se forman, digamos, su cosmovisión es gracias a los seres que yacen en esos contextos, ¿no? Segundo, decimos cómo se han originado, ¿no? ¿Quiénes eran, quiénes han hecho estos humanos a los seres en realidad, ¿no? Todos fueron, podemos mencionar de que al principio todos eran humanos en realidad, ¿no? Los zorros, todos los animales, las plantas, eran humanos. Y un ejemplo claro, por ejemplo, de esto, del relato que hemos mencionado ahí, del Lorenzo, del picaflor. Por ejemplo, en su momento, este Lorenzo era pues considerado como humano porque dialogaba con los humanos, ¿no? Para poder traer la cholita, ¿no? Desde su nido del cóndor, ¿no? Entonces, pero cuando ha habido una pelea entre el cóndor y el picaflor que era del mismo tamaño que el cóndor, entonces el picaflor, el luli, prácticamente ha sido vencido por el cóndor. Y cada una de las plumas del Lorenzo, que es el picaflor, se ha convertido en el tamaño actual que vemos ahora, ¿no? Chiquitas, ¿no? Entonces, de esa manera se han ido desintegrando, digamos, las corporalidades y la antropomorfía de los animales y de las plantas también se ha ido olvidando en el tiempo, ¿no? No necesariamente en la actualidad, sino que desde la colonia, no sé en qué momento eso habría que identificar, no sé exactamente desde qué momento, pero ya no se habla, ¿no? Simplemente ya se le atribuye ya a todo el rol central al ser humano, ¿no? Es decir, como el único poseedor de la verdad, el único poseedor de la interpretación, el único poseedor prácticamente de interpretar todas las cosas, ¿no? Y ya se ha olvidado prácticamente de ese carácter antropomórfico de los seres que son las plantas y los animales. Entonces, los humanos en sí son pues de origen, como te digo nuevamente, de origen animal, origen vegetal y también de los seres como las montañas, ¿no? Entonces, hay múltiples fuentes, digamos, de donde nacen los humanos, de acuerdo a los relatos que hemos podido identificar, ¿no? Incluso si un poquito vamos también a escudriñar lo que es la narrativa de las crónicas, por ejemplo, más o menos también va en ese sentido, ¿no? Eso, pero habría que analizar con pinzas también, ¿no? Desde qué región o desde qué momento de la historia están planteando estas crónicas de la época inca colonial, ¿no? Bueno, yo creo que ¿tenemos tiempo todavía o no? Hey, hermano Román. Si hay consultas, adelante. Si no, Sí, ya, ¿no? sí, adelante, por favor. Sí, gracias, hermano. Muchas gracias. Hola. Sí, adelante, estimada Salomé. Sí, licenciado, sabe, quería consultar una situación sobre la tarea, Lice. No pude entrar a la plataforma porque la contraseña y el nombre del usuario que me enviaron no es correcto y me sale en la pantalla que todo el tiempo es incorrecto, entonces no pude hacer ni la tarea, no pude ver la plataforma.
nada, Lice, no sé si podía comunicarme tal vez con el licenciado Román, por favor, porque me interesa entrar a la plataforma para ver la bibliografía también, lo que usted nos está enviando, todo eso, Lice, por favor. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Enseguida vamos a aclarar eso, por favor. Sí, buenas noches, Rick. ¿Cómo está, hermano Iber? Adelante. La pregunta es, o la curiosidad sería, que en las comunidades originarias, en las festividades que se hacen en honor a un santo, yo he visto, digamos, que en la víspera hacen, pues, ¿no? Las huactas o las mesitas para el sereno. Entonces, el sereno también sería un ser espectral, pero no, que no acecha, digamos, al ser humano, ¿no es cierto? Sino sería como todas las bandas dicen, no, al sereno hay que hacerlo siempre, dicen, no, yo he visto eso, pero no sé cómo sería más o menos mi curiosidad, así que, porque ahora hemos hablado más que todo de los seres físicos o espectrales que acechan, digamos, al ser humano. Eso sería nada más. Muy interesante, sí, esto de los... Son lugares muy puntuales, ¿no? En la geografía andina y en la geografía de las comunidades también, porque esto sí yo creo que son espacios muy rebuscados en sí, ¿no? Los espacios que tienen serenas, dicen, ¿no? Y sobre todo está relacionado con un tipo de especialización, digamos, que es el grupo, digamos, de músicos en sí, ¿no? Que tienen que llevar los instrumentos, ¿no? Cualquiera que sea, y que esto tiene que sonar, pues, al igual que la música de estos seres espectrales o materiales en sí, ¿no? Entonces, tiene que ahí reposar una noche, 2 noches, dependiendo, ¿no? Cuál es la metodología en sí en cada uno de los lugares, ¿no? Pero necesariamente en esos lugares tiene que estar el instrumento, puede ser una quena, una tarca, un pinquillo, y que son los instrumentos de viento, ¿no? Y también se considera que el dueño de la música, por ejemplo, es el viento en sí. Cuando el viento viene, perdón, cuando el viento deviene en movimiento, cuando el viento deviene en sonido, entonces ahí es donde justamente se le atribuye que el viento es el dueño de estos instrumentos. No olvidemos de que el viento no es simplemente como en nuestra lógica, ¿no? Algo que no vemos, solo que sentimos, ¿no? Sino que el viento tiene una corporalidad, hemos dicho, ¿no? Una persona de tercera edad es un viejito y bueno, pues esa sería su corporalidad del viento. Entonces, ese viejito prácticamente es el dueño de estos instrumentos musicales, ¿no? Otra pregunta, por favor. Licenciado, una consulta. Sí. Adelante. Dice, tengo una duda, una inquietud, dicen. Según nuestros abuelos, al menos del mío, mis abuelos siempre me contaban, ¿no? Que antes, de los ajayos, por ejemplo, los espíritus ancestrales, ya caminaban, dicen, ¿no? Los condenados, por ejemplo, los denominados condenados, ¿no? Caminaban, se levantaban y quizás alguien ha muerto asesinado, entonces esa persona se condena, decía, ¿no? A lo que me cuentan mis abuelos, se condena a esa persona y empieza a buscar a su amada, dice, ¿no? Hay muchos cuentos que hay en base a los espíritus, a esos condenados, y hoy en día ya no se ve esos condenados, a esas personas. ¿Por qué más o menos sería esa situación, licenciado? Yo la verdad me pregunto eso, porque antes veían las personas a los condenados y hoy en día ya no vemos a los condenados. Entonces, ¿es algo lo que está cambiando, la cultura, las costumbres? ¿Qué es lo que está cambiando, licenciado? Eso es mi duda. Bueno, muy interesante la pregunta. En realidad,
hay pues personas, así como los yatiris y los amautas, como hemos mencionado, hay personas normales en sí, que no son especialistas en la parte espiritual, nada por el estilo, ¿no? Pero cuando las personas, por ejemplo, tienen un don en realidad, ¿no? Hay personas que escuchan a los almas, ¿no? Es decir, puede estar en medio de 5, de 10 personas, pero es la única persona que escucha el alarido, no sé, pues el aullido del alma, ¿no? Dice, pero caramba, he escuchado el grito de esa persona, mira, fucha, va a morir. O sea, es gente que realmente capta con la audición, ¿no? Lo mismo ocurre con la visión. En realidad, esta de la práctica visual, por ejemplo, de leer y de predecir de las cosas que va a suceder en el pasado, perdón, en el futuro, viene pues desde la época prehispánica, ¿no? Viene, por ejemplo, desde el consumo de las plantas alucinógenas, ¿no? Los psicotrópicos, como conocen otros. Pero en la actualidad, por ejemplo, si quieres amplificar esa visión, claro, los humanos normales tienen una visión muy limitada, pero si quieres ampliar esa visión, en realidad, incluso acuden lo llaman a las lagañas del perro, y también acudían a las lagañas del zorro, ¿no? Es la lágrima, ¿no? En realidad, y eso es lo que se pone en la vista, y con eso amplifican la visión en realidad, ¿no? Entonces, habría que experimentar, pero ese es el relato en sí, ¿no? Que se tiene en las comunidades. Es decir, si una persona es capaz de ver que otras personas no pueden, entonces, porque está justamente utilizando estos insumos, ¿no? Para magnificar su visión, ¿no? Estas cosas no desaparecen, ¿no? Sino que en realidad están olvidadas, ¿no? Hay un proceso constante, digamos, de olvido, y se lo ha guardado esto ya en un depósito de conocimientos, digamos así, ya del pasado, ¿no? Y obviamente esto viene con la cuestión de la tecnología y la política, ¿no? Y ha habido como una especie de extirpación de idolatrías, ¿no? Y actualmente seguimos todavía heredando esa lógica, digamos, del olvido en sí, ¿no? Entonces, estamos olvidándonos porque ya no estamos practicando. Todas las cosas que se practican siempre están funcionando bien en la comunidad, pero hay otras cosas que ya no estamos practicando. Por ejemplo, para saber un ejemplo le pongo, ¿no? Para saber sobre cuestiones meteorológicas. Si hoy día va a llover o no va a llover, ya pues acudimos a la información de la radio, de la TV, o finalmente revisamos la información en el celular, ¿no? Listo, o sea, en el internet. Ya, entonces sabemos que hoy día va a llover, listo. Pero antiguamente, cuando no habían estos, ¿no? Y cuando digo antiguamente, por lo menos hace 15, 20 años, en la comunidad se podía leer tranquilamente, ¿no? Por la dirección del viento, por el comportamiento de los animalitos, de las plantas, cuándo va a llover, cuándo no va a llover, o cuándo va a caer la granizada. O sea, ese tipo de cosas son los que nos están haciendo también una sociedad amnésica, que está permitiendo que nos olvidemos poco a poco, ¿no? Y el objetivo es justamente no olvidar esto, sino que cómo podemos fortalecer, ¿no? Hay algunas cosas que hay que recuperar, ¿no? Y poner en función, pero hay otras cosas que todavía viven en las comunidades, ¿no? O funcionan en las comunidades, ¿no? Y esas cosas, cómo podemos integrar a las nuevas tecnologías y a los nuevos modos de pensar también desde las sociedades, no solamente rurales, ¿no? Sino que hasta urbanas también, ¿no? Entonces, el reto siempre es eso, y el desafío mayor es eso, ¿no? Cómo hacemos de que estos conocimientos fluyan en el presente, ¿no? Hermano Mario. Gracias, licenciado. Hermano Mario. De nada. Adelante, hermano. A ver. Sí, adelante, adelante. Bueno, quiero agradecer infinitamente por dar oportunidad, y también agradecer esta noche de deber estar contactando, conversando y compartiendo los saberes entre nosotros aquí.
pero vale la oportunidad de hacer consulta a esto, mi querido hermano Mario. Bolivia ha sido un país que ha difundido a nivel mundial, podría decirle, la celebración de la fiesta de carnaval, como es la toma de las ciudades de Oruro, la de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, entre otras. Y no así, también el Perú, la fiesta más importante es la fiesta de carnaval, la que celebra en Cusco en Cajamarca. Pero desde punto de vista de su persona como investigador o como dedicado a este tipo de redescubrimiento en la memoria de nuestro pueblo, ¿creen que estamos celebrando esa fiesta nacido de nuestro saber, nuestro conocimiento, de nuestra identidad cultural? ¿O es más bien estamos en la práctica o en el ejercicio de las fiestas impuestas por una sociedad ajena a nuestra realidad? ¿Cómo lo mira usted y qué apreciación tiene Por favor, me gustaría que comparta, porque ahora mismo dice en Bolivia es martes de Chaya. Entonces, un poco me queda incógnita y gracias por su valiosa opinión. Buenas noches, gracias a usted. Bueno, precisamente hoy está concluyendo ese día importante, ¿no? El día, a ver, de los carnavales. Hay algo que podemos decir que sí y no, ¿ya? Cuando decimos sí, es cuando estamos viendo de que, digamos, carnaval, el anata en este caso, aquí en el mundo aymara, el anata, la nataña, es justamente muy arraigado, ¿no? Con esta fecha. Y obviamente desde el calendario gregoriano podemos decir carnaval, ¿no? Es a nivel universal esta fiesta también, ¿no? En la parte ceremonial y ritual, el lunes, por ejemplo, el día de ayer, es pues desde la cosmovisión andina, es dedicada justamente a la chaya, a la libación de los cultivos y de la tica de los animales también, ¿no? Entonces, es como decir, todo está floreciendo en esta época, al menos aquí del altiplano, es todo verde y todas las cosas como la papa, todo prácticamente está floreciendo. Entonces, recibe estas ceremonias que despliegan las personas, ¿no? Van con música, todavía se mantienen los famosos, son instrumentos de viento, los pinquillos, ¿no? Y las huancaras, que son las cajas, ¿no? Entonces, en son de esa música, las personas pues van a chayar, van a compartir con la papa, van a compartir con diferentes cultivos, ¿no? Que han sembrado durante el año, ¿no? Lo mismo con los animalitos, ¿no? Aunque no es la fecha, pero normalmente se le da el nombre a cada animalito, ¿no? Si son vacas o si son ovejas, pero cada animalito recibe el nombre, ¿no? De estos, en estas fechas también, ¿no? La tica, ¿no? O la quilpa también en algunos lugares, ¿no? Pero eso es lo que se vive, ¿no? El día lunes. Y el martes, hoy, se ha vivido intensamente la chaya de las casas, ¿no? Del Kunturmamani en este caso. De hecho, la mañana, por ejemplo, hasta nosotros hemos hecho una ofrenda al Kunturmamani para que la casa también se alimente, porque la casa es, como hemos mencionado en otras oportunidades, es el primer espacio donde nos ve nacer, donde nos ve crecer, y es nuestro universo en realidad, nuestro primer universo, donde nos convertimos prácticamente ya como personas, ¿no? Y ese espacio es donde requiere justamente que, como un ser, el Kunturmamani también también requiere de alimento, ¿no? Entonces, el mejor alimento es una ofrenda, ¿no? Una huachta que se hace, una mesa, ¿no? Ahora, por otro lado, hay muchas cosas que obviamente vienen ya, claro,
desde la lógica de otras culturas, ¿no? Pero lo importante es que sea integrado nuevamente esta lógica, ¿no? Las serpentinas, los globos, no sé, pues son elementos, claro, que no son netamente de estas culturas, ¿no? Pero se ha integrado a la lógica aymara en este caso, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo se va integrando y cómo se va poniendo en dinámica y en funcionamiento esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, se sigue practicando en sí, ¿no? La esencia del carnaval, del anata en este caso. Pero es, como te digo, el anata, el carnaval andino y aymara es sobre todo relacionado con las plantas, con los animales y entre los humanos y también la caza. Eso, ¿no? Y la fiesta, digamos, ya, eso ya es más parte, digamos, que ha venido desde la lógica de la sociedad colonial, europea en este caso, pero también, ¿no? Se vive, ¿no? En esa lógica. Y por eso decimos, no sé, no podemos soslayar, no podemos tapar eso, esa historia también con un solo dedo, ¿no? Entonces, vivimos en esa realidad y en ese contexto. Acotando a Bueno, eso también, creo que... licenciado, algo cortito, Liz. Sí, adelante. Sí, Adelante, adelante. también acotando a eso, dicen, aquí en los pueblos quechuas, más que todo aquí en este lado del sector de Salar de Uyuni, ya se percibe pues la cultura del carnaval, la pacoma, por ejemplo, ¿no? La pacoma es una costumbre donde el hombre roba a la mujer en este tiempo de carnaval. Entonces ahí se concibe el matrimonio en sí, ¿no? Entonces el empezar a robar a la cholita es el pacoma, ¿no? Entonces esa costumbre también sigue habiendo aquí en este lado de la provincia Antonio Quijarro, del sector de Uyuni, se sigue practicando esa costumbre. También el robo, no es robo, ¿no? Se podría decir pacoma de las plantas, del producto que ya está habiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, en los terrenos, en las chacras, ya hay producto de la papa, la zanahoria, la cebolla, entonces ya hay. Entonces, una noche antes de lo que es el martes de Chaya, se va, ¿no? Hay una costumbre, esa costumbre que tenemos acá, se va a los terrenos y se saca, ¿no? Se saca el terreno, pero eso no significa que estamos robando, sino significa que se está pacomando el producto del terreno. Entonces, también son costumbres que se siguen aplicando, que se siguen practicando en nuestras comunidades, Licen. Es una manera de comentario, Licen. Gracias. No, muchas gracias. Realmente muy interesante eso lo que menciona. Por eso yo aclaraba de que no puedo contar desde un solo lugarcito, desde el lugar donde estoy, la historia de todos los pueblos de los Andes, obviamente, ¿no? Entonces, por eso hablamos de las particularidades, ¿no? Y una de las particularidades, lo que menciona. Realmente muy ilustrativo eso, estimada Selena. Yo también, Gracias, Lice. yo también, licenciado, concuerdo con la hermana, lo que dice ella. También entiendo y también pasan los carnavales en el grande y en el chico que hacen, ahí dice que es matrimonio seguro, ¿no? Ya ese día es como que ya, sí, ya listo, es el matrimonio seguro. Ahí caí yo, pues ahí, ese fue mi matrimonio. Y no creía, pero es cierto. Y ahí no es risa, pero Bueno, es verdad. entonces... En realidad. Pero también tengo ahora otra pregunta, muy segura, porque dicen que yo crecí con mi abuelito era llamero, tenían sus tradiciones pero antiguas, pero ya crecí con toda esa creencia. Después de más ya adulta, empecé ya al estudio, todo. Pero ahora yo veo que todo es disperso, todo se ha perdido, eso es lo que yo no entiendo, porque antes la persona siempre cuando hacían un ritual siempre era dos parejas, eran hackers, no era uno solo, ahora solamente va uno y está ensayando, haciendo ceremonia, o sea, yo no lo entiendo, ahora no entiendo eso, y a veces uno dice, no, tú estás mal, estás equivocada, pero es que a mí en mi cabeza yo aprendí eso de mis abuelos,
y que hasta el día de hoy lo respetamos, porque igual mi pareja es de Bolivia, entonces como que concordamos, pero esa tradición nosotros no la perdimos, la llevamos así, pero al llevarla así hay personas que no entienden, entonces a eso uno prefiere quedarse callada porque dicen que uno está mal, que está equivocada, porque siempre son de dos, de pareja, y jaque que siempre tiene que hacer ceremonias o participa en cualquier lugar, y si no, no se puede. Pero hoy en día se ha perdido todo, está todo distorsionado. En realidad hay muchas cosas que no entiendo. Eso es mi consulta, si eso está mal o ahora hay que cambiar, o sea, en las vidas occidentales que hay que cambiar, pues hay que hacer todo diferente. En realidad eso es lo que yo no entiendo, porque todo se está perdiendo, ya nada está quedando de lo que era antes. Sí, eso es prácticamente un reto, ¿no? A futuro. Eso viene incluso ya desde la forma en que aprendemos y enseñamos en sí, ¿no? Y yo creo que son ya lo que hemos practicado a lo largo de este tiempo, son conocimientos que un poco, no un poco, sino que prácticamente han tratado de excluir del lenguaje depurado, entre comillas, científico en este caso, ¿no? Y lo mismo se ha practicado en las unidades educativas y bueno, pues eso ha hecho de que toda la sociedad en su conjunto entremos en una amnesia colectiva en sí, ¿no? Y el olvido total de estas cosas. Por eso es muy importante hablar el aymara, o sea, el idioma. Si no vamos a hablar ya estos idiomas, yo creo que junto con el idioma se van a ir todos estos conocimientos también, ¿no? Entonces, por eso hay que generar políticas estatales en sí. Por eso estos seres, los zorritos, pareciera ser de historieta por eso. A veces cuando está disperso no lo entendemos bien, ¿no? Cuando no está articulado no lo entendemos bien. Entonces, pero estas cosas que hemos hablado hoy y el anterior, yo creo que lo tenemos que trabajarlo para que sea en el futuro una política estatal en sí, ¿no? Y obviamente, o sea, el objetivo no es, y repito, volver al pasado, para que estemos con los tocapos, con las liglias, o estemos con el quipus, no, o sea, simplemente es para poder proponer un nuevo modo de pensar, ¿no? Y de cómo, por ejemplo, podemos ser, aunque no me gusta decir, pero de cómo puede ser un pensamiento alternativo a lo que tenemos actualmente, ¿no? Es un pensamiento que está en crisis y está en vacío de valores, absolutamente, ¿no? Y si vamos a continuar bajo esa lógica, yo creo que como humanos estamos pues muy cerca a nuestra destrucción, ¿no? Entonces vamos a ser los autodestructores de nuestra misma especie, ¿no? Los caníbales, como mencionábamos hace un momento en la clase. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que sacar una lección de lo aprendido. Lo que he querido reflejar hoy es simplemente qué cosas existen en la comunidad, de con qué cosas se piensa y cómo se piensa esto y cómo se relaciona, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes tendrá ya un criterio y en función a eso seguramente trabajará en su investigación. Siempre yo digo, no es inculcar, no es obligar a pensar como uno piensa, sino que simplemente proponer este material y cada cual prácticamente construye la forma, digamos, de sociedad que quiere en el futuro también, ¿no? Entonces, simplemente es un insumo para eso, todos los conocimientos que estamos aportando, ¿no? Desde las comunidades. Bueno, yo creo que ya estamos casi a las 11 y yo creo que ya es propicio para cerrar porque muchos de ustedes tienen que continuar todavía con el carnaval y les dejaré libres, pues. Para aclarar simplemente, las tareas de la anterior clase están colgados en la plataforma y el plazo era hasta ayer por la noche. Sin embargo, por esta cuestión de la fecha, de manera excepcional,
Todavía no he hecho la evaluación, no he calificado nada y mañana lo voy a hacer eso. Sin embargo, para esta segunda clase ya está colgado igualmente lo que es la exposición que hemos hecho ahora, y también está ya las actividades que hay que hacer, ¿no? Entonces eso tiene un plazo hasta el próximo lunes también igualmente. Entonces son dos tareas, ¿no? De la anterior y de esta semana en sí. En cuanto a la bibliografía, voy a colgar mañana a primera hora lo que falta, por favor. He revisado la plataforma y está un solo texto colgado aquí para la segunda clase, y son varios textos. En realidad son alrededor de 5 o 6 textos que voy a subir mañana a primera hora, por favor. Eso sería una pendiente, por favor, y el resto todo en la plataforma. Y si hay consultas, preguntas, háganlo en grupo también. Siempre hay preguntas del momento, a veces que ahorita no podemos tal vez identificar, pero en su momento vamos a estar respondiendo a cada una de sus preguntas. ¿Ya? Dicho esto, cerramos con, más que clase, yo siempre digo, con una charla de la temática que incumbía para esta noche, ¿no? Muchas gracias por la participación y por el interés que tiene. Un hayaya a todos por este día de la Anata, ¿no? Del Hach Anata, de la chaya de las casas también. Que estén bien todos. Yupaychane o que Mario, un agradecimiento a usted, hermano Mario. Hayaya, hermano Mario. Que estén bien. En cama. Gracias. Ike sin cam. Ike sin cam. Ike sin cam. Tengo una cama, Lee. Tengo una cama, Cuyac.